Son las 5 de la tarde, comienza la reunión, la partida de canasta, la charla de religión, la maestra, el boticario, el cura y doña Asunción, el café de media tarde y algo de conversación. Y hablarán del hijo de don Ramón, tan listo que parecía y se ha convertido en pastor. No sé si me engañaré, comenta doña Asunción, pero anoche vi a fulano que rondaba el callejón. Señor cura, no sé si recuerda usted la boda de doña Engracia, que fue una noche a las 3. Pobrecilla, tan joven y ya con 6. Claro que según se dice, la protege don José. Y la lluvia en el cristal y la flor en el jarrón, dormidas esperarán la mañana. Las luces del callejón contemplan pero se callan, y pasa bajo la lluvia un pastor. Sin quererlo se les pasan las horas en el reloj, la maestra se despide, los otros dicen adiós, comentarios al respecto. ¿Será que Bueno, pues un día más nos encontramos aquí reunidos el cura pide para hablar de memorias y vivencias de Betty Gudino? Tomemos otro café. Mañana, como es domingo, será la misa a las 10. Termina la reunión. Mañana de 4 a 6 seguirán con su canasta, seguirán con su café y hablarán del hijo de don Ramón, tan listo que parecía y se ha convertido en pastor. No sé si me engañaré, comenta doña Asunción, pero anoche vi a fulano que rondaba el callejón. Señor cura, no sé si recuerda usted la boda de doña Engracia, que fue una noche a las 3. Pobrecilla. Bueno, pues recordemos que la semana pasada en este programa Memorias y Vivencias de Betty Gudino hablamos de varios trabajos que ya están, profesiones y oficios que ya están perdidos en el tiempo, y uno de ellos era el operador de teléfonos, operadoras, porque realmente eran mujeres aquí en Betty Gudino, si mal no recuerdo y me han comentado. Buenos días, Benito. Buenos días, Pedro. Buenos días. Buenos días, Abel. Buenos días. Y buenos días a Joaquín. Buenos días. Bueno, hoy tenemos una sorpresa para todos ustedes. Como bien decíamos, hablábamos la semana pasada de los operadores de teléfonos, operadoras, en este caso de Betty Gudino. Y miren por dónde hoy tenemos aquí a una de ellas, una que estuvo trabajando en Betty Gudino, doña Isabel Sánchez Hernández, telefonista. Benito, que tú nos la has traído. Voy a pasar el teléfono, que creo que el teléfono, tiene... muy bien, Benito. El teléfono, sí. El teléfono. Para que pueda ella contarnos sus vivencias y sus momentos de trabajo, que en estos momentos está efectivamente perdido por las exigencias de las tecnologías, ¿vale? Vale, Isabel, buenos días. Buenos días, Marita. Por fin, yo no sabía que tú habías sido telefonista. Pues sí, hija, estuve durante 7 años aquí trabajando. 7 años. Sí, entraría por el 1963 hasta el 71 que me casé. O sea, 54 años. No, 1963. Claro. Hasta el 1971. Pero estamos hablando de 63, hace ahora ya 50 y... ¿Cuántos años? No, ahora hará 48 años. Si fue en el 63, hace 54 años. Bueno, claro que empecé. Que comenzaste. Comencé. Fíjate, ya ha llovido. Bueno, ¿y cómo era? ¿Cómo era esto? Pues mira, entonces teníamos un cuadro y allí estaban sus clavijas con sus abonados. Teníamos como 100 abonados. 100 abonados. ¿Eso de abonados qué es? Pues era cada teléfono de cada casa. Ajá. ¿Sabes? Entonces nos llamaban, se encendía una lucecita en el cuadro. Sí. Entonces metíamos allí la clavija y decíamos número. Y entonces la gente, el número no existía. Claro. Era con Benito Medina. Ajá. Con la imprenta. Con Sí. Tomás González. Y así nos decían. Entonces nosotros conectábamos con el que nos pidieran. Y ya llegó un momento que cuando venían de Salamanca nos decían, no tienen que decir los números.
Nos dieron una lista, se la entregamos a todos los abonados y unas veces nos lo decían y otras veces no. El habitual, ¿no? Ponme con Medina, ponme con Benito, ponme con... Bien, vale. Luego ya nos decían, bueno, pues póngame con el 40. Entonces le poníamos el 40. Nos pedían conferencias y solo teníamos línea con Salamanca. Teníamos un disco en el que marcábamos el número de Salamanca. Pero para pedir los demás sitios, pues teníamos que llamar a Salamanca. Salamanca nos ponía con Madrid, con lo que le pidiéramos. Sí. Si le pedíamos Cáceres, con Cáceres. Entonces las conferencias tardaban muchísimo. Porque teníamos una línea para toda la comarca de Vitigudino, de todos los pueblos y todo. Isabel, todos los pueblos tienen que Todos contactar llamaban con Vitigudino. aquí. Todos llamaban aquí, nos pedían la conferencia, nosotros la anotábamos, teníamos un ticket donde poníamos el pueblo que era, el abonado, Ajá. y entonces, cuando ya pedíamos a Salamanca la conferencia, llamábamos otra vez al pueblo que nos la había pedido, si era Barruecos, si era Hinojosa, y se la poníamos. Pero igual tardamos en poner una conferencia 1 hora que 2 y que 3. Y ya si eran pueblos de por ahí lejos, ya eso ya, bueno, media mañana para sacar una conferencia. ¿Cuántas trabajabais? Pues entonces estábamos 4. ¿Se pueden nombrar las que estaban? Pues sí, estaba Perfi, que estaba casada con José Antonio. Luego otra chica que era Sagrario, que esa se fue muy pronto de aquí. Estaba también Inés, que Inés se marchó cuando entré yo. Y otra chica que se llamaba Tere, que era hija del señor Felicio, que era un carpintero que había aquí. Entonces. ¿Qué requisitos se necesitaban para ser operadora de teléfonos? Bueno, pues entonces nada, nos hacían un examen muy normalito y ya entrábamos. ¿Pero quién hacía el examen? Pues venían de Salamanca. Ajá. De Salamanca y Angelita, que Sí. era la encargada de aquí, la que nos lo hacía. Y ya entrábamos, la que podía aprender se quedaba, algunas no fueron capaces y entonces lo tuvieron que dejar. ¿El examen que era complicado? No era complicado, te ponían pues unas cuentas, como antes hacían, un dictado, unas preguntas, la Sí. facilidad que tenías para hablar o no. Y luego también pues nos decían que teníamos que ser amables con la gente, Claro. ¿sabes? Y bueno, pues eso se trataba el examen. ¿Qué horarios teníais? Pues yo entraba a las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y luego a la semana siguiente cambiábamos. O sea Yo que entraba a iban las rotando. 3 hasta las 12 de la noche. Se iban rotando los turnos, Sí, ¿no? Porque estaba claro. también por la noche. Sí. Luego por la noche estaba Adrián, que era el hermano de Angelita, la encargada. Ajá. Ese siempre hacía las noches. Ah, siempre hacía las noches él. Siempre. Él siempre estaba por las noches. ¿Dónde estaba ubicada? En principio estaba allá abajo donde estaban las cubas, en la Sí, otra esquina. en la otra esquina. De allí. Y luego ya lo pasaron aquí arriba, ahí en los portales, de ahí arriba de la iglesia. Aquí Y ahí, en los portales ahí de la terminó, iglesia. Sí. Ajá. Donde Donde está está la la amnesia, amnesia. antiguo emigrante, ahí es donde estaba, Ahí ¿no? estaba. Y ahí ya fue donde ya terminó, porque ya lo quitaron, ya cuando automatizaron todo, pues lo quitaron. Isabel, ¿el salario que teníais? Pues sí, entonces cobrábamos, yo cobraba unas 2.500 pesetas. Eso era un salario... Entonces era bueno. dinero, sí. Muchos no cobraban eso, ¿eh? Sí, era bien, sí. Y luego pues había muchas anécdotas, claro. Sí, a ver, cuéntanos Te os alguna. voy a contar alguna. Pues mira, llegaban los señores de los pueblos que no tenían teléfono y querían Sí. hablar con los hijos. Teníamos fuera de la centralita una cabina con un teléfono. De estos teléfonos negros que iban colgados en la pared. Sí, sí, claro. Entonces le poníamos la conferencia, le decíamos, coja el aparato. ¿Qué aparato? Ese que está ahí arriba. Y decían, uy, esto a mí me da miedo, igual me da calambre. Qué bueno. ¿Pero cómo le va a dar calambre? No, ven, hija, ven, sal. Salíamos, y se lo poníamos al oído y se ponía, pero no hablas tú, no, usted hable que le contestan. Y bueno, y ya hablaban. Qué anécdotas, ¿no? Sí. Y otras veces a lo mejor salíamos y decía, esto no se oye nada. Y como nos veían que llevábamos una diadema por la cabeza, Sí, se claro. lo ponían encima de la cabeza. Claro. Y estaban hablando con él en la cabeza. Claro, no oían nada. Claro, normal. Y de esas había muchísimas. Claro, si es que antes los únicos teléfonos que existían sería aquí y en los pueblos yo no sé si existían En los pueblos muchos. sí tenían una cabina, Una central. una centralita, una cabina con un teléfono solo. Pero estaba dentro de una casa también, Sí, que sí, existía una otra casa de persona. una señora particular. Claro, que ahí Una le señora ponían para que pudiese llamar. Para que fueran allí. Luego también los que no tenían teléfono nos llamaba, por ejemplo, el hijo, mira, avisa a mi padre que a tal hora lo llamo. Íbamos a su casa, le llevábamos un aviso
Ajá. Y entonces O ellos sea- iban a la central a hablar. O sea, que os desplazabais a los domicilios donde Sí, vivía sí, la gente sí. para decirle que tenían una Claro, conferencia. claro. Claro, Teníamos si no que ir a tenían llevar. teléfono. Los que no tenían teléfono tenían que comunicarse. ¿Tú sí. recuerdas, Isa, cuántos teléfonos tenían aquí en Vitigudino? ¿Existían? ¿Cuántos existían? Pues en principio, Cuando tú comenzaste. cuando yo comencé había muy pocos, a lo mejor había 50 o 70 por ahí. Luego ya cuando me marché ya había como unos 200 y pico más, porque tuvieron que poner dos cabinas, dos posiciones. Sí, Ajá, sí. dos. Porque ya no, claro, una tenía hasta 100 números solo. ¿Tú por qué lo dejaste? ¿O te Pues jubilas? porque me casé y me fui a Córdoba. Ah, o sea que te marchaste, porque si no, no lo hubieses dejado, me Hombre, imagino, claro. ¿no? Pero como me tuve que ir a Córdoba, que estaba allí Víctor entonces, Sí, de tu maestro, marido. y entonces me fui a Córdoba y ya lo tuve que dejar. Y por eso lo dejé. Pero Víctor es de tu marido, De Umbrales. del Umbrales. Sí. Y lo conocí por el teléfono. Te iba a decir yo, no fue la casualidad, Entonces sino... mandaban ellos y te fuiste con ellos. Ahora. Pedro, háblame al micrófono. Que me tienes que hablar al micrófono. No, que entonces mandaban los hombres. Ah, sí. Se fue ella donde estaba él. Ahora ya no. Claro, la vida ha cambiado. Yo no sé, hombre, porque me imagino que bueno, no sé, 2.000 pesetas en aquella época era dinero, ¿eh? Sí, cobraba menos Víctor de maestro que yo, ¿eh? ¿Y por qué te fuiste entonces? Bueno, claro. Claro, porque Porque- me casé y me tuve que marchar. Pero es- porque Víctor tenía que quedarse allí, pues, por lo menos 3 años. Hizo allí las oposiciones y entonces tenía que estar allí 3 años. En 3 años no podía... Oye, es mucha venir. indiscreción que nos comentes cómo conociste a Víctor a través del teléfono de tu marido. Pues A mira, ver. tenía su tía el teléfono allí, en Ajá. Umbrales. Y la prima siempre estaba en el teléfono, 2 primas que tenía. Y en la mediodía, pues iba él un rato, que estaba estudiando y ese ratito pues descansaba y iba. Y me pedía las conferencias él, Sí. ¿sabes? Y pues le ponía, ya empezamos a hablar y ahí surgió la amistad. Por teléfono. Por y no os teléfono. conocíais de nada, De solo nada, de voz. solo de hablar por teléfono. No nos conocíamos de nada. Qué Luego bueno. ya vino un día y ya. Os conocisteis Nos ya en conocimos persona. y ya. Y ya. Y así fue Ay, la ya. cosa. Qué bueno. O sea, que fíjate lo que trae unas simples llamadas de teléfono, es increíble, ¿no? Ahora es por internet, pues antes Bueno, por es claro. teléfono. O sea que ya no, ahora las nuevas tecnologías no es que sean ahora una novedad, sino que antes existieron cosas de estas, como tu historia, ¿no? Tan bonita. Sí. Pues así fue mi historia, sí. Qué y bueno, curioso. bien, lo pasábamos bien y en teléfonos, pues era mucho trabajo porque había días que teníamos una montonera de conferencias para sacar. Sí. Sí, porque además es que teníamos que ir, claro, de aquí a Salamanca, de Salamanca a Madrid, por ejemplo, de Madrid nos ponían Cáceres. Tenías que tener 2 líneas abiertas para que cuando te dijera la de Madrid, ya tienes Cáceres, hablar con la de Cáceres, estar al mismo tiempo sacando las conferencias de aquí de toda esta zona. Oye, una preguntita que te voy a hacer así un poco... las telefonistas os enterabais de todo, ¿no? Pues no teníamos tiempo y además... no, porque no. siempre decían, no, y estaban en la escucha. ¡Ay, qué mentira! Eso son historias que siempre se han contado, pero eso es mentira. Ajá. No, porque además es que si es que no tenías tiempo. Es que era un trabajo, no era pesado, pero era de estar muy pendiente Constante de las y pendiente, de ¿no? todo, ¿sabes? Porque no sabes lo que es tener 2 líneas abiertas. Claro, tienes que controlar las 2 voces, de la que está por Sí. una línea y la que está por la otra. Y a mayores a lo mejor estás marcando Salamanca, hablando con el que te ha pedido la conferencia, o sea que... Qué locura, ¿no? Porque es que estabas constantemente escuchando a través de los cascos, pero varias conversaciones. Claro. O sea que es claro. imposible, claro. Y luego si tenías otra en espera. Es que el otro día estábamos hablando precisamente de este tema. Lo hablamos un poco de oídas, un poco, ¿no? Sí que hablaron de algunas personas, pero realmente escucharte a ti como lo estás haciendo ahora mismo, en lo que nos estás contando, la verdad que es complicado, ¿eh? Y de estar todo el día ahí... Pues es que ya la costumbre que tienes y ya tienes cogidos los sonidos, incluso las líneas, no todas las líneas tienen el mismo sonido. Y la distancia también te hace el sonido diferente. Por ejemplo, Cáceres era fatal, era un sonido que para llegar a Cáceres y por ahí esos pueblos Claro, es que te Cáceres- costaba muchísimo. Fíjate que es curioso, ¿no? La geografía del terreno, me imagino. Que sí. Y luego, por ejemplo, con Salamanca, pues cobrábamos los 3 minutos, que normalmente más de 3 minutos hablaba poca gente, incluso nos decían, cuando pasen los 3 minutos nos avisan para cortar. Sí. Entonces cobrábamos 13 pesetas. 13 pesetas el que... 3 minutos. 3 minutos, 13 pesetas.
¿Y eso era caro o era barato? Bueno, entonces era caro. Era caro, claro. Entonces dijeron, cortamos a los 3 minutos, cortamos. En Madrid, por ejemplo, 17,50 cobrábamos. Ah, que era, 3 bueno, claro, minutos. depende la distancia. La distancia se cobraba. Y aquí con los pueblos 9. Mm. Sí. Bueno, claro, y de persona a persona aquí, de teléfono a teléfono. No, nada, no, eso era gratuito. Era gratis, porque ya se pagaría. Ya teléfono. pagaban todos los meses los cuota. La cuota que tuviesen. La cuota ¿no? que tenían pagaban todos los meses. Eso era gratis. O sea, que lo que se cobraba eran las conferencias que se hacían o lo que se hablaba desde una cabina de teléfonos, que sería en vuestro caso aquí, o desde otro pueblo, donde la central también, Claro. ¿no? Sí, o sea, era de pueblo a pueblo o de ciudad a ciudad se cobraba. Los que había aquí no. No. ¿Cuándo terminó? ¿Tú sabes cuándo terminó? Pues yo ya de eso no me di cuenta, porque yo ya me marché y todavía duró unos añitos, pero yo no te sé decir cuántos. ¿Recordamos qué año te marchaste? Yo en el 71. En el 71. No, todavía, fíjate, 71. Claro, ya se tienen aquí los teléfonos, pero había que llamar a través de la central. Sí, siempre. Lo que ha avanzado, ¿no, Isabel, todo esto? Ya te digo, es que solo había línea con Salamanca, nada Ajá. más. Y bueno, los pueblos que nos llamaban a nosotras, pero nada más. Bueno, yo no sé si alguno de nuestros contertulianos quiere hacerle alguna pregunta, Isabel. ¿Alguna la conocisteis de telefonista? Me imagino que sí. Prácticamente sí, porque somos de aquí todos. Ajá. O sea que no es nueva. No es nueva. Lo que nos está contando, nada, ¿no? El que es nuevo es un marido que viene aquí, Claro, ese sí. pero ella no. Yo soy nacida aquí. Ya. Tú eres nacida aquí, ¿no? Sí, sí. ¿Y tu familia? Mis ¿Tus- padres, mis abuelos, todos somos de aquí. Que tu madre vive todavía. Mi madre sí, con 102 años. 102 años, que yo la he entrevistado en alguna ocasión, he hablado con ella por teléfono, Sí. a través de, bueno, aquí en Antena. Sí, 102 años. Ahora en septiembre, el día 26, hace los 103. Ujú. Oye, a la hora de ponerte a trabajar tú como telefonista, ¿en tu casa no te dijeron nada o era bien recibida esa noticia? Bien, bien. Porque en aquella época que una mujer se pusiese a trabajar era un poco, ¿no? No, bien. Incluso fui mucho antes porque cuando alguna estaba enferma me llamaban y también iba. O si se iban de vacaciones. Nada más salir del colegio, que saldría a los 17 años o así, o a los 16, que entonces íbamos más tiempo al colegio, ya empecé a trabajar. Pero lo único que iba, pues eso, a ratitos. Pero ahí mismo. No, allá abajo, donde están las cubas. en Sí, aquella pero calle. de telefonista ya Sí, empezaste. sí, O sea sí. que tu único trabajo fue de telefonista Sí, realmente, sí, ¿no? sí. Luego después ya con un contrato. ¿Y cómo eran los contratos? ¿Nóminas o algo? ¿Cómo era esto? Sí, nómina normal. Un contrato, nómina. sí, definitivo nos lo hacían, claro. Para el tiempo que- Definitivo. ¿Quién pudiera ver ahora un Sí. contrato definitivo? O sea, ¿no? para el tiempo que estuviéramos era definitivo. Sí. Sí. ¿Era agradable tu trabajo? ¿Te gustaba? A mí sí, sí me gustaba. Sí, porque soy muy habladora y entonces me venía muy bien. Si volvieses otra vez, ¿volverías a hacer lo mismo? Sí. Sí. O sea que lo recuerdas con mucho Sí, agrado. sí. Además, Angelita era muy maja, muy amable, se portaba muy bien con nosotros, estábamos encantadas con ella y muy bien, sí. Habláis de Angelita. Angelita era la persona que llevaba lo La de encargada la de aquí, encargada, sí, ¿no? sí, sí. ¿Y ella que su papel qué era? ¿Qué Pues hacía? Angelita llevaba las cuentas Ujú. y luego, pues al cuidado de nosotros. Claro, porque el dinero lo cobraba. ¿Quién lo cobraba? ¿Vosotras lo cobrabais el dinero? Sí. Cada teléfono. No, ¿cómo? Lo de... El dinero de. Cobrábamos lo que pagaban en ventanilla, Sí. lo que hablaban allí, pero lo demás no, hacían recibos y los íbamos a cobrar a las casas. Ah, ibais a cobrarlo vosotras también. Antes nos lo pasaban por el banco, normalmente salíamos. Y un trozo cobrábamos unas chicas y otro trozo las cobraban las otras del pueblo. O sea, que eres recaudadoras, telefonistas. Hacíamos de todo. ¿Y la limpieza del local quién lo hacía? No, eso lo hacía Angelita, o si no una chica que tenía. Ajá. Eso ya lo hacía Angelita Digo, bueno. o una chica que tenía, ¿sabes? O sea, que muy bien. Vosotros eras privilegiadas. Un puesto de trabajo así, además bien pagado, estabais bien reconocidas. Quiero decir que era como oficinistas realmente, ¿no? Como era una persona que trabaja en una oficina. Así que bien estuvimos, sí, muy bien. Pues nada, yo Y no... el primer teléfono que pusieron aquí fue el de la imprenta. Que continúa con el número 50001. Y Benito Medina tenía el 15. ¿Te acuerdas? De algunos sí me acuerdo todavía, de los juzgados, que era el 9 y el 8. De algunos me acuerdo de Pepiño también, que era el 48. Todavía me acuerdo de... Y Pepiño yo creo que todavía lo tiene aquí arriba el número ese. El no va en número. 48. Sí, que los que han tenido han seguido con el número y seguirán, me imagino. La farmacia tenía el 6, que lo ha quitado hace poco Arturo, también. Y la otra farmacia el 15. Sí, me acuerdo de varios todavía. ¿Puedes hacer una pequeña relación de los que te acuerdes que había así en principio de los teléfonos? Pues en principio los que te estoy contando, todos estos, claro.
Tomás González tenía el 13 también. ¿A que sí? Sí, sí, así es, Isa. Joaquín, ¿es verdad? ¿Qué memoria tienes? Sí. El 13. Hombre, de muchos ya no me acuerdo, pero todavía me acuerdo de bastantes, sí. ¿Existía el banco? ¿Bancos? También sí, en la caja de ahorros. Caja de ahorros. Pero Solamente fíjate, de existía- ese no me acuerdo yo. A lo mejor no le llamaban mucho. De ese no me acuerdo. Y luego los guardias tenían el 11 también. Ah, claro, el cuartel de la Guardia Civil. ¿Sabes? ¿El colegio? El colegio de las monjas tenía el 37. Pero tenía teléfono. Sí, sí, el ¿Y el 37. colegio Manuel Moreno Blanco? Pues de ese También, no me doy cuenta. pero fíjate. tenía. Tendría ¿Y también. el pero no me- instituto? El instituto tampoco me acuerdo. Pero sí que tenía teléfono, No, me mejor refiero. No existía, ¿verdad? ¿No existía el instituto? No existía el instituto. El instituto ha sido posterior. Yo creo que sí. O sea, Y que el de- entonces y en el la de mi escuela... casa, Isa, el de mi casa, Pues el tuyo no me acuerdo, Pedro. ¿Cuál el era? 21. Ah, sí, es verdad. Mira, ahora ya me doy cuenta. Sí. El Si es instituto- que ya no me acuerdo de muchos. Y Es que sí- hace muchos años. Sigue siendo el 21. Hace muchos años ya lo no me conservas acuerdo. todavía. Y entonces, Isa, terminabais con 17 años en la escuela. Pues sabes que entonces no había edad. Y como íbamos por las tardes a coser con las Ah, sí. monjas, a rezar el rosario, que entonces se rezaba Sí. el rosario por las tardes. Y bueno, hasta que ya, pues ya teníamos mucha edad y nos dijeron que ya no podíamos seguir y ya no salimos. Pero Ah, o con sea, que 10 os dijeron ya no podéis seguir en el colegio. Claro, claro. Es que ya no hacíamos prácticamente nada, porque ya las que estudiaban una carrera, pues sí, pero nosotras que era ya, pues ya nada. Y entonces ya a los 17 años nos dijeron que ya. Que bueno, que ahora lo que están deseando los niños que no siguen estudiando ya es dejar el colegio, el instituto, dejarlo. Pero es Sin que embargo, aquí no teníamos nada que hacer, entonces era nuestro trabajo ir al cole, por las mañanas pues hacíamos lo que nos mandaran ellas, las monjas, y luego por las tardes labor y el rosario. Y ¿Labor para qué- casa. qué labor Pues una hacíais? mantelería. Ah, que cosíais mantelerías y Cosíamos, sábanas, bordabais. Sábanas, bordábamos sábanas, cosas, pues, cada una lo que nos parecía. Y luego ya. Pues, Qué curioso, cómo ha cambiado todo esto, ¿eh? Qué memorias, vivencias de aquí de Vitigudino. Esto sí que es una memoria y una vivencia, ¿o no? Bueno, yo no sé si alguna cosa más le queréis preguntar. Yo le quería preguntar algo, Isa. Dime. Yo sé que por lo que cuentas y por lo que pude yo apreciar, no parabais ni un momento de estar todo el día con la Clavija. para adelante y para atrás. Entonces, ¿cómo te las arreglabas para hablar con Víctor antes de conoceros? Buena Pues pregunta. ya te digo que esa hora de mediodía estaban todas las tiendas cerradas, todos los comercios y todo. Y entonces era el ratito que aunque tuviéramos que sacar alguna conferencia, no era como durante el día. Entonces era cuando hablábamos un ratito. No te creas que hablábamos mucho tampoco, pero un ratito sí que nos echábamos un parladito. ¿Y eso se cobraba o no? No, ese era gratis. Curioso. Ese era ¿no? gratis. Muy bien. Así que... Pero no os conocí, en ese momento no os No, conocíais no, de no. nada. Nada más que un día dijo su prima, mira, que tengo aquí un primo, anda, dile algo. Y ya, Ah, sí. que te va a pasar unas conferencias. Y me pasó unas conferencias y luego ya nos quedamos hablando, que como nos llamábamos, que tal, que bueno. Y así fue. Qué coincidencias de la vida y qué increíble. Bueno, pues nada, ¿alguna cosa más? Bueno, pues nada, Isa, que ha sido un placer tenerte aquí. Me gustaría que nos acompañases en alguna ocasión más, ¿eh? Pues es que ahora no puedo dejar. Ya me imagino, Por con mi tu madre madre, ¿no? lo tengo muy complicado. Sí. Porque ya no la quiero dejar sola, aunque se maneja con el andador por casa, pero ya no es para dejarla mucho rato. Ya me imagino. Y ella tampoco ya no se quiere quedar sola. Pero bueno, Bueno, algún día será. Exacto, que ha sido un placer tenerte aquí, de verdad. Muchísimas Muchas gracias a vosotros y hasta Que otro nos- día. Que nos hayas contado estas vivencias, ¿de acuerdo? No es lo mismo contarlo de que se recuerde a contarlo de viva voz que lo haya vivido, Y ¿no? agradecérselo con el alma en la mano Sí. por el sacrificio tan grande que ha hecho para venir a contarnos todo esto. De acuerdo, te lo agradecemos, Isa. Hasta pronto, Un gracias. besazo muy fuerte. Isa, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Son las 5 de la tarde, comienza la reunión, la partida de canasta, la charla de religión, la maestra, el boticario, el cura y doña Asunción, el café de media tarde. Supiéramos Bueno, ya que, bastante. que digo que ha sido un placer tener aquí a Isa, ¿no? Ya lo creo que sí. ¿A que sí? Tenerla aquí y explicarnos todo lo que nos ha contado. Y datos, pues os ha dado de las personas que estuvieron allí precisamente trabajando antes que ella, después de ella, ¿no? Ha estado bien. Y luego me es curioso lo de conocer a su marido, el que es ahora su marido, que ha sido director del colegio de aquí de Vitigudino,
No sé cuántos años ha estado de profesor, bastantes, ya jubilado y ahora, bueno, mira. Paradojas de la vida. Bueno, seguimos, porque quedábamos en que íbamos a hablar hoy precisamente de los pescadores y sarderos, pero no hemos podido tener aquí a nadie con nosotros esta mañana. Bueno, pero nosotros podremos dar, pues, en fin, yo he hablado con varios de ellos y además que yo les conocía personalmente a los pescadores antiguos, a muchos de ellos, por dar los nombres y cómo hacían, cómo iban a los ríos, porque eran pescadores de ríos, los llamaban sarderos. Y voy a explicaros a vosotros aquí, y al que no lo sabe, por qué les llamaban sarderos. Porque es que sardas pescaban muchísimas en estos ríos, y eran muy buenas, sobre todo las del río Uces. Las apreciaban muchísimo. Y por los pueblos de la ribera, por Villarino, por Pereña, Algávila, Masueco, Corporario, en esos pueblos las apreciaban muchísimo. Y incluso en Fermoselle, fíjate que iban andando a vender con un burrito cargado de sardas hasta Fermoselle. Pero lo hacían de la siguiente forma. Mira, a pesar que pescaban, pues digo, el barrio de San Roque era el barrio de los pescadores. Que era donde estaba la ermita de San Roque, donde está hoy el Díaz. Aquí en Vitigudino, ¿no? Aquí en Vitigudino. Y allí vivían muchísimos pescadores. Y se reunían, no iba uno solo. Iban reunidos, iban 3 o 4, como mínimo 3 o 4. Y iban cada uno con su burrito, o algunos con un mulo que llegaron a tener. Iban al río y lo primero que hacían era preparar el sitio donde tenían que cocer las patatas, llevaban el tocino, porque estaban varios días allí pescando, no iban un día solo. Y en la primera carga que hacían de pesca, pues salían los 2 primeros a vender. Y se iban los otros 2 que continúan pescando. Y lo último que pescaban lo vendían fresco aquí en Vitigudino. Pero aquello lo cocían. Llevaban unos calderos de cobre grandes, ponían una buena lumbre y en la lumbre cocían la pesca con agua. Y tenían hechos como unos platos muy grandes hechos de mimbre, que allí se escurría, sobre allí echaban la pesca cocida, y allí se secaba la pesca, allí se escurría, quitaba el agua, y después la metían en las cestas que llamaban de mimbre también para irla a vender. La vendían cocida, para que le llegara claro. Tú hace cuenta que desde el río Uces a Fermoselle hay algo para ir caminando. A lo mejor se pasaban una noche entera para llegar en la mañana y empezar a vender allí. Y vendían llevando ellos su balanza. Llevaba una balanza que era muy curiosa. Mi padre la tuvo porque mi padre pertenecía también a los pescadores. Era de la familia de los Pitos y los Tacueles. Ángel Cristo, que también era y era pescador y tenía la balanza. Yo la vi, es una pena que se perdiera, porque era de 2 platillos, igual que la que hoy nos representa la justicia, que ponen pues casi igual. Sí, ponían el con unas cuerdas de lino que llevaba, cada platillo llevaba 3 cuerditas de lino y un gancho que se enganchaba a cada extremo de la balanza. Y después llevaban para pesar, llevaban el peso de 1 kilo, el de medio kilo, los 50 gramos, el cuarto de kilo, 250 gramos, y la de 100 gramos. Pero había una curiosidad, que cuando alguna vez que le decían que el pico te lo regalo, ponían para ver lo que le regalaban, y las perras gordas antiguas que había, aquella de cobre, la gorda, pesaba 50 gramos. Mientras la pequeña 25, la mitad. Y le ponían perras aquellas de cobre para saber lo que daban a mayores, en la balanza. Era muy curioso. Y la pesca, pues, pescaban con muchísimas formas. Incluso en el barco. Y hacían el primer barco, mira como que lo tenían, eso que en la calle, en el Paso del Socorro, donde vivía la señora Bernarda, y ya han muerto los hijos, ahora están los nietos. Pues iban a pescar y esos tenían barco. El barco lo hacían de la siguiente forma. Fijaros qué artesano era. Los pellejos de vino, explicamos que el pellejo de vino se hacía de una cabra que se le sacaba la piel enteriza, después se daba la vuelta, el pelo quedaba para adentro, le daban de pez bien y luego después ya se iba para el vino. Pues ellos igual tenían un fuelle para darle aire. Llevaban el fuelle, la caballería para allá, un fuelle muy grande, le daban aire, lo inflaban de aire, colocaban 2 pellejos, encima de los pellejos unas tablas que las aseguraban muy bien con cuerdas, lo ponían en el río y con una vara muy larga que llamaban ellos el varal, iban pinchando sobre el suelo porque no era sin remos, y así recorrían, como le llamaban, los caozos más grandes. Uno de los mayores que había, que está en el río de Huebra, está en el término de Zancao, creo que es, se llaman el caozo guardado. Allí lo pescaban estos, que te digo yo, lo pescaban con el barco, pues muy a menudo. Tendían los tramallos, como hacen los pescadores de mar, que soltaban el tramallo y después lo iban recogiendo sobre un lado.
Joaquín, interrumpo un momentito. Sí. O sea, que aquí había familias que vivían de la pesca. Vivían de la pesca. ¿Solamente? Sí, mira, aquello, claro, es que vivían, después eran jornaleros, mira. Vivían un tiempo de la pesca. Algunos casi solo de pescar. Eran temporeros, Sí. Pero luego después eran temporeros, porque la pesca era de temporera. Las mejores sardas, la marca, las mejores, cuando más cogían, lo llamaban la ralda de San José. La ralda, vamos a explicar lo que era. Es que la pesca, igual que lo estamos viendo hoy, que nos ponen en la televisión, como suben los salmones por el río, pues así suben las sardas exactamente, subían, porque ya hay pocas, subían en las corrientes, y ellos tenían unas redes que llamaban el rabudo, que era muy larga y con un aro redondo, lo colocaban, y cuando le parecía iban a ver, pero tenían que hacerlo muy bien, ser muy especialistas, porque tenían que ir en contra del sol. Si el sol le daba que daba la sombra, ya no subían, ya no corrían las sardas, ya no subían para arriba, porque cazaban que había algo. Entonces tenía que ser que venir de lo contrario, y veían cuál tenía, la sacaban y así volvían a ponerlo a otro sitio, otra corriente, y decían que eran las mejores, porque es que la sarda subía a deshuevar río arriba, exactamente igual que lo hacen los salmones. Y allí era en ese tiempo, y decían que la mejor de todas, se llamaban raldar, que es que corrían el río arriba, subían para deshuevar, y ellos llamaban así. Y subían para arriba las sardas y las cazaban, y eran las más ricas porque tenían toda la hueva. Entonces eran muy apreciadas en muchos pueblos. Pues por aquí hay muchos, iban a muchas partes a vender. Van con su caballería a vender, cargado con 2 cestas de mimbre hechas una a cada lado, y ellos, claro, no podían más que ir andando. Yo no sé. Ir andando detrás y pasarse una noche entera para la mañana comenzar a vender por el pueblo y salir dando, como decíamos, hablamos aquí de el pregonero, pues ellos mismos hacían de pregonero, daban la voz que había llegado el sardero de Vitigudino, por eso se llamaban los sarderos. Pues pescaban peces también, pues de todo tamaño, muchos barbos, muchas bogas, al tiempo de las bogas. O sea, que sardas no era solamente, sino que pescaban otro tipo de pez también. Claro, sí. ¿Alguno de vosotros os recordáis de lo que está diciendo Joaquín? Bueno, recuerdo algo porque de los que hablaba de que eran temporeros, como hemos llamado, que estaban a la leña, después a la pesca, lo que había en ese momento, cosecheros para ir a cortar en el momento determinado, había que ir a segar, pues a segar. Y digo que conozco un poco porque mi señor Ignacio Verduras, que era el padre de Mies, pues efectivamente también dedicaba a esos temas, ¿no? Y ese motivo, que lo conozco un poco, que era una pandilla muy unida, era una pandilla fenomenal, donde se llevaban muy bien, y tú bien dices, en la calle San Roque, y estaban los pitos, el señor Ángel Cristo, el señor Roque, había un montón de ellos, donde, bueno, pues se conocían y eran muy unidos sobre este tema, porque, oye, las necesidades eran las mismas en todas las casas, y había que trabajar donde fuera y como fuera. Entonces, en la época de las sardas, pues a las sardas. Que había que ir a segar, pues de segadores. Que había que ir a carrear o para hacer cesa, leña, cisco y tal. O sea, vivía del momento, de lo que había. Un tipo de trabajo autónomo, sin cotizar, sin asegurar, sin tener ningún privilegio por parte de la seguridad social. Simplemente era buscar el pan para casa. Así de fácil, así de sencillo. O sea, y que eran jornaleros de lo que saliese. Y así de duro, sí. Me llama la atención porque Joaquín dice que se pasaban días pescando, que lo cocían el pescado, que yo se lo ignoraba por completo. Sí, era una forma de conservar el pescado. Ajá. Que incluso yo he visto en algunas zonas en Portugal donde tienen unos secaderos, cuando es la época de la sardina, ponen una especie de parrillas al sol, y el mero hecho de secar ya es suficiente para mantener el pescado libre de... Claro, tenían que ingeniárselas para mantener el pescado y poderlo vender. Pedro, ¿tú te acuerdas? Yo me acuerdo de varios de ellos, pero lo que sí veo es que hay por aquí todavía nietos y familiares de esos sarderos. ¿Mencionamos algunos? Los primitivos yo quizá pocos podía yo conocer. Aunque conociera no me di cuenta del nombre, pero... Sí, hombre, mira, yo te recordaré. Por ejemplo, el señor Joaquín Pito, mi tío y mi padrino, para más, mira. Aquí viven los nietos, y claro, ese era de uno de los pescadores. Bueno, sí, el señor Ángel, que le llamaban de apodo Cristo, su hermano José, esos eran de los que vivían de la pesca, pero así, iban juntos casi siempre esos. Sí, lo que has dicho bien es que el barrio de San Roque... Claro. Yo por allí sí sabía que vivían bastante. Mi padrino era muy amigo de ser padrino de los niños,
Y a todos nos puso, hubo muchos Joaquines en Vitigudino, porque a todos le ponía el nombre suyo. El padrino, aunque lo hacían todos, y a todos lo llamaba Joaquín. A ver, ¿tú te acuerdas de esto? Sí, de todos lo están diciendo, ¿verdad? Aquí había otro también, el Joaquín, se llamaba Acércate más al micrófono, o acércalo tú el más. revesado, el suegro de Joaquín, tú bien. del Cholo. Sí, hombre. Era más moderno porque era de los más jóvenes. Los Tanos. Los Tanos. Ese también, y ese yo me acuerdo de mi madre comprar las sardas crudas. Sí. O sea, sin cocer, como decís. Y entonces los metían en un palillo con la cabeza, por los ojos, las metían con un palillo, pues 8 de sardas. Las freían y estaban exquisitas, Sí. sí. estaban- O sea que... En el Paseo del Socorro también vivía alguno, Sí, también. Ahí estaban los pescados. los pescados. Mira, es que en Vitigudino vendían también mucho, ¿eh? la casa aún Tú está enfrente, Has sí. dicho de ir a los pueblos, Fermoselle, Sí. pero en Vitigudino se vendía muchísimo. Eso Iban por vivían. las casas ofreciéndolas. ¿eh? A eso vivían casi todo el año de la pesca. ¿eh? En la época, Todo el sí, año. porque en la época de sardas eran sardas, pero luego había otra época Claro. de tencas o peces. Claro, las tencas. ¿Pero y se todo. podía pescar durante todo el año? No, Antes no no se se podía, podía, pero se se hacía. Bueno, el que no podía, Pero lo hacían. Hacía por poder. Lo hacían. vale. Hacía por poder. Lo hacían porque si no, no se comía. Ya. O sea que bueno, era un El poco... Mangas también tenía mucha opción a la pesca Sí, furtiva. también le gustaba la pesca, pues ahora hay La muchísimos. tenca, sí, había Ahora hay muchísimos. muchísimos que van de pesca y van Tú con las también cañas. desciendes de, Yo sí. de pescadores. Sí. porque Yo me acuerdo de tu padre verlo pescar en el río Yertes. Mi padre toda la vida. Toda la Y vida. Peces. no sabía nadar. Ojo, no sabía nadar. Mi padre se metía, cuando decís a pescar en los ríos, hacía el barco, lo hacía con bayones. Sí, me acuerdo yo de Y pescaba con bayones. Luego llevaba el varal, que era una vara que se unía a otra con una arandela, Sí. metía ahí una especie de cuña, y entonces aquello era enorme. Con eso se movía. Y después la Guardia Civil le dijo que tenía que sacarse la matrícula del barco. Y dice, "Pero si no tengo barco, ¿cómo pongo ya la matrícula a los bayones?". Y como ingenio, hizo un cajón de madera grande, y entonces metía los juncos dentro de la caja de madera, y ahí le pintó, sacó la matrícula y le pintó los números de la matrícula. Entonces ya tenía matrícula, tenía barco, y con eso. Y luego tenía el palancón, que era de hierro, y con eso movía las piedras para que saliesen los peces. Cogía los trasmayos, que había varias medidas, de eso me acuerdo yo perfectamente, y rodeaba lo que es una peña, movía, pero fíjate que es curioso, porque no se veían las peñas en el río, no se veían, pero ellos sabían dónde existía una peña y qué agujeros tenía para poderla mover. Y ahí movían y ponían unos juncos arriba de los trasmayos para saber dónde estaba el trasmayo. Y cuando aquello se movía, sería Gorgorito, y ya tenemos aquí la arroba de peces. Y luego en el trasmayo cogían la red, subían al trasmayo y allí quitaban, ¿cómo llamaban? Estitar los peces. Los sacaban y volvían a la orilla y los descargaban. Y luego volvió otra vez a poner el trasmayo. Y luego, si el trasmayo por la tarde se venían los peces en casa. Claro, había una cola de mujeres allí esperando para coger el pescado. Y luego después, por la tarde, ya tardito, al día siguiente, porque mi padre pescaba, pero era, yo creo que fines de semana. Bueno, pues después cogía los trasmayos y abajo, en la calle de abajo, en Yecla, había donde paraba el autobús, el coche de línea, que el señor Pepe era el que conducía siempre, que aún vive, que está por aquí. Bueno, pues ponía los trasmayos en los árboles, hacia alrededor, y ahí con una aguja que era como ¿de qué podía ser? De hueso. De hueso. Hueso, que tenía como dos punzas, como dos lanzas a los laterales. Era el hilo, iba cosiendo las redes. De eso me acuerdo yo de verlo de toda la vida. Lanzaderas. Sería lanzadera, sí. ¿no? Lanzadera hecha de hueso, sí. Y ahí Las hacían. iba haciendo, restaurando lo que se María había roto Teresa, de la... aquí las hacían, y aquí ¿Ah, sí? se ponían cuando no tenían trabajo, pues se ponían a la puerta con una silla de bayón de esas que eran bajitas y tal, ataban de una parte la cuerda y entonces llevaban el uso, llevaban un palo que era redondo, un poquito largo, que eso era el uso, era sobreponían la malla como ellos quisieran que fuera el hueco de la red. Y después con la lanzadera, con la aguja, que le llaman la aguja de coser. Sí. La lanzadera que era la aguja, pues iban haciendo la malla, iban cosiendo y iban tejiendo y hacían la red grande del tamaño que querían. Después la recortaban por donde querían y le hacían la forma que ellos querían, le iban haciendo la forma. Ellos, de eso mucho, mira, Paco, yo lo vi muchas veces, y a Martín,
que eran los hermanos, que eran los de allá abajo del Paso del Socorro, los pescados, que llamamos. Hoy viven los hijos de Martín aquí, Paco no, porque era soltero. No le conocemos hijos, claro, pero a Martín sí. Y ellos cosían, y allí las redes las hacían, no coserlas, las hacían. Hacían el tamaño de... Había otra red que le llamaban la manga, que por aquí pescaban mucho. Eso era mucho para las sardas también. La manga costaba de 2 palos y una red abriéndose grande a los 2 laterales, y abajo le hacían una bolsa, que cuando levantaban aquella red, llevaban un palo cada uno, iban moviendo el agua hacia allá. Y allí llegaban, metían la pescada, la levantaban, caían a la bolsa, y en la bolsa entraban, pero no salían los peces, ¿eh? Allí metían todo lo que había en el río. Lo mismo que fueran ranas, que fueran peces grandes, que fueran chicos, en la manga. Después esa la prohibieron pronto porque había un tramallo también que le llamaban el barrendero, que con aquello barrían también absolutamente todo lo que había en el río. Cogían todo. Hasta los cangrejos cogían. Y a ellos, fíjate que ahora van a cangrejos, le parecía muy mal que entraran los cangrejos en la red, porque decía que le cortaban las mallas. Y le parecía muy mal coger cangrejos, no le interesaba. Además que no se vendían los cangrejos mucho, algo, pero no se vendían. Ellos eran para vivir, para subsistir. Ramón, que Pedro lo conoce bien, pues su padre. Ramón, sí. Su padre fue muy pescador, y Ramón también, y con sus hermanos, todos ellos pescaron, todos fueron. El señor Manolo fue muy pescador, y vivió de eso muchas veces, muchos años de pescar. Y también hacía como dice Benito, daba los jornales cuando no podía pescar, ¿no? Aquí no existía pescadería entonces, ¿no? En Vitigudino, en aquella época. No cabe duda que en esta zona ha sido una zona de subsistencia en aquella época, debido a que unos cazaban y pescaban por devoción y otros por obligación. Entonces ha habido la picaresca de ser furtivo o no ser furtivo, dependiendo de las necesidades, independientemente de que las leyes prohibieran o no prohibieran esa época de cangrejos o de no. La caza y la pesca ha sido algo que ha predominado y seguirá predominando, ¿no? Bien de capricho o bien de necesidad, debido a que ha habido mucha gente muy necesitada que ha tenido que estar durante los 365 días del año buscándose la vida con las sardas, con los cangrejos, con las tencas, con las ranas. Había que buscarse la vida como fuera, ¿no? Entonces, lamentablemente, lo contamos como anécdota cuando realmente esto ha sido una necesidad radical en muchas familias. No cabe duda de que, pues ha habido otros medios, ha habido otras leyes, ahora ya hasta coger coger manzanilla también ya es pecado. Arregajo también. Las marujas tampoco, lo otro tampoco, el andar con la moto por el campo tampoco. Nos están metiendo en una ley donde, pues debido a que nadie podemos hacer lo que queremos, estamos como estamos, pero bueno, ¿qué estamos mejor ahora que antes? Pues no sé, pero sí comparamos, ¿no? Antes sí o sí tengo que ir a pescar. Y sí o sí te quitaban la Guardia Civil lo que llevabas, y de alguna manera donde decía, oye, mire, esto es para afuera. Y no podías coger tanto ni cuantos. Y poquito a poco la ley nos ha ido metiendo en un embudo donde decimos, pues ahora no tenemos más remedio. Que ya no haya las necesidades de antes, pues qué duda cabe, que quizás no. Antes se hacía mucho el trueque, puesto que no, el dinero no valía para gran cosa, y se decía, oye, yo te hago este trabajo y yo me traigo para acá unas lentejas, unas lechugas, o me traigo un poco de trigo y yo te hago esto y tú me das lo otro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que estamos hablando de los sarderos, estamos hablando de la gente que se ha dedicado a ello, cuando realmente todo el mundo, yo recuerdo, sin mucha necesidad, e ir los domingos con Ramón Pito, que tampoco sabía, por cierto, nadar, y nos metíamos al río Las Uces. Como decía, yo me meto solo hasta las tetas, que después ya me ahogo. Entonces metía las redes tenqueras, íbamos por la tarde, y yo de madrugada a las 5 a las 6 de la mañana, en el verano, a buscar esas redes, unas redes que son como unos pasillos de malla muy bonitos, contienen 2 o 3, si alguien conoce las redes tenqueras, habrá visto que son unas redes que vienen como unos... que por cierto se usan mucho también en el mar, ese estilo. Entonces íbamos por la mañana, pero por la afición de tener unas tenquitas, de tener una sarda, de tener unas bogas, de tener algo en casa. Cuando eso realmente lo tuvo en su momento, por auténtica obligación de tener unas perrinas para casa. No, y poder comer también. Voy yo a rectificar un poquito bonito. Mira, esas redes, los pescadores llamaban la dormidera. Era su verdadero nombre entre el pescador. Las redes dormideras, que son las que se meten en el río o en una charca. Mira, si la charca las ponían, las echaban las tencas para que no se las cogiera nadie, al dueño de la finca, y se las compraban a los pescadores. Pues el mismo pescador iba a buscar las tencas de noche sin que se enterara el dueño de la charca. Y era muy fácil, ¿sabes? Y aquel dueño de la charca pues le metía alambre de espinos o robles,
grandes o carros viejos para que el tramallo, si entraba, se enredara y no pudiera coger la pesca. Pero claro, ellos tenían las dormideras, que las sabían manejar muy bien y colocarlas. Además las colocaban y nadie sabía que las había colocado, porque le ponía, como decía Marité antes, le ponían un bayón. Cogían un bayón, lo doblaban, le hacían una figura de bayón y le ataban una cuerdita y lo colocaban frente de estaba la red. No tenían que mojarse, porque tenían un gancho de madera largo que metían el gancho y sacaban de donde estaba la red. Y cuando se había movido el bayón, es que tenía pesca. Claro. Pero pesca lleve a pesca la red. Esto lo harían por la noche. Te voy a contar una historia que coincide con todo lo que me has dicho. La pena es que yo no hubiera sabido lo que tú sabes ahora, o lo que me estás contando. Sí. Cuando teníamos de vecino aquí a mi amigo Mangas, pues resulta que me dice, oye, que vende tencas, alevines de tencas. Y con 2 cántaras de la central quesera me vendió 1000 alevines a peseta, 1000 pesetas. Entonces yo tenía ya programado con un amigo que tenía en la Vigal de Villarino, con 2 charcas, y metimos un carro en cada charca y un alambre de espino. Y metí 500 en una y 500 en otra, para irlas a buscar después de la feria. Ya estarían gorditas, había ofrecido al trinquete tencas, o sea, tenía ofrecidas tencas, ni se sabe porque tenía la cosecha hecha. 1000 tencas, de eso era un cosechón. Bueno, pues me llamó en la época de final de julio, mi amigo Ernesto, y dice, oye, han ladrado mucho los perros, deberías de venir para acá, porque he ido para allá el vaquero y ha visto como 2 o 3 sacas en la charca de abajo y creo que en la de arriba también. Pues entramos e intentamos sacar el carro, lo sacamos las alambres de espino, la charca estaba limpia y echamos una barrera con un trasmayo. 4 cogí. En la de abajo y 3 en la de arriba. O sea, te las habían llevado. De 1000 tencas que había metido. Increíble, pero cierto. ¿Que fue el mismo que me las vendió? Pues a lo mejor. ¿Que te sigue la gente y te espía? No lo sé. ¿Que te pida dormideras? No tengo ni idea. Lo cierto es que me cepillaron. Que las tencas desaparecieron. Mira, qué bueno. Oye, te voy a explicar cómo hacían para meter las dormideras y que no, como tú bien dices, pues había fincas con charcas muy buenas, cerca además cerca de las casas, y tenían buenos perros. Que los perros estaban allí y se iban a meter las dormideras, pues no los dejaban acercar. Pero ellos el pescador pescaba, era más inteligente, ¿sabes? Las arreglaba de otra forma. Y llevaron una perra que estaba en celos, se la paseaba uno con la perra atada con una cuerda por un lado cerca donde los perros le diera el viento de que pasaba, y se llevaban a los perros detrás de la perra para allá lejos, y mientras tanto los otros metían las dormideras. Increíble. Claro. Y después para sacarlas pues hacían igual, antes de día volvían y le hacían la misma faena. Y los otros ni se enteraban. Claro. Ni se enteraban, porque no dejaban rastro. La dormidera era muy difícil. Si lo hacían bien, no dejaban rastro de que había estado en la charca metida. A ver, a mí, en cambio, el tramallo sí. A mí me surge una pregunta. ¿Qué carros metías en la charca? ¿O el carro? Un carro normal, de estos de caballería. O sea, de 2 ¿Pero el varas carro o para qué era? Pues para que entorpeciera la labor de una red. Pero el carro es un carro muy grande. Entraba en una charca un carro. Sí, con el tractor, pum, 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 metes el carro por un lado y lo dejas en la mitad de la charca, que queda cubierto casi hasta la mitad de la rueda. ¿Y no se estropea el carro, que es de madera? Si va a estar, no pasa nada. Además, los carros ya no se usan en esa época. Ya Prácticamente no se nada. Con los remolques y los tractores. Les llama la atención meter un carro en la charca, es curioso. Sí, además no había problema que porque son carros viejos que las tienen ahí tirados. Además, le viene bien porque así la madera se hincha. Pero que no nos dio resultado ninguno. O sea, que tú te quedaste sin tencas. Y a la gente que le habías vendido las tencas. Pues nada, que habían volado. Que habían volado, claro. ¿no? Pero me imagino que tantas tencas tienen que dejar un rastro allá donde vayan. Ya, pero... Porque una familia no se va a comer 1000 tencas. No tenían ni chip ni nada para seguirlas. te quedas sin verlas. Hay una cosa que no me habéis hablado y es que había por aquí en nuestros ríos, las anguilas. No me habéis hablado de ellas. Antes hablaste de la pesca de tu padre del río de Yecla. Pues hace muchísimos años hubo aquí una sequía. Estaba yo entonces aquí de alcalde. Y ya no había agua en Vitigudino. Teníamos que bombear de un caozo a otro, y al final quedaba muy poquita agua en un caozo y había cientos y cientos de peces allí, de peces grandes. Mira, sí. Daba pena verlos, coleteando todos y sin agua. Los sacaban a sacos.
esos peces. Mi padre A pescaba, sacos. sí, pero es que había peces barbos que eran Sí, grandes. de 3 y 4 kilos, y no estoy mintiendo porque yo los he visto, 3 o 4 kilos, ¿eh? Y daba pena cómo chapoteaban todos, porque ya no había, Ya no había tenían agua. para nada. Y los cogieron a sacos, a Las sacos. anguiletas. Las anguilas, sí. Esas las cogían en el Duero, Sí, antes en de el hacer Duero. las presas. Pero aquí en mi padre pescó muchas veces anguilas, que había en el Trasmayo, claro. En el río yo no sé, pero en el Duero, cuando había Sí. tormenta sobre todo, era cuando salían. Y se pescaban, pero cantidades ya enormes. Parecían culebras. Sí, Yo ay, las era compraba. una cosa, a mí me daba un asco, yo recuerdo, también, yo nunca las probé. Sin Voy a embargo, contar. En mi casa, mi hermano... pero eran caras, Con ¿eh? hojas Se ligeras vendían se caras. limpiaban muy bien, Entonces ¿eh? era una Sí. pesca cara. Os voy a comentar una anécdota, que cuando mi padre iba a pescar, era en verano, bueno, también en invierno pescaba, y recuerdo que cuando venía mi madre le daba muchísimo miedo las anguilas y decían, Andrea, métete para adentro, que dice, ay, mi padre ya ha traído aquí una anguila, y la traía en el saco. Para matarla, aquello se movía mucho, y anécdotas que me las enteré yo el otro día merendando con mi hermano. Las ponían, las cogían y con un palo tenían que darle la cabeza para matarlas. ¿Cómo es la cosa? Y una de las ocasiones le tenía que dar mi hermano con el palo, mi padre lo sujetaba y le dio el palo, le dio el dedo y le rompió el dedo a mi padre. Pero atiende, a mí me daban miedo las anguilas tremendo. Pero Y como- eso era la anguila grande. Sí, la anguila grande. Era la anguileta que era... Ah, no, pues esta un era, tipo así. era... No, no. Sí, sí. Esta bien a gusto podía medir medio metro o más. No. Estas que yo digo que las cazaban en el Duero eran anguiletas. Anguiletas más chiquitas, no estas Hinojosa, anguilas. Hinojosa era la madre de las anguiletas. Era donde más se cogían y más anguiletas vendían. Ahora yo voy a explicar algo que veréis. Y todo viene así. Ahora no hay tanta pesca como antes. Dice que los ríos se han quedado sin pesca. Pero no es porque no la pesca no. Es que el Duero era la madre de todos los ríos, estos de por aquí. Y la pesca toda sube de Huevar para arriba. Cuando venían las crecidas en los ríos, pues desde el Duero subía la pesca para arriba. Y muchas, algunos regresaban, pero muchas se quedaban. De Huevaban y bajaban para abajo los pequeños, los alevines. Pero no todos tampoco, porque muchos se quedaban. Entonces, por eso había pesca en todos los ríos. Ahora, con las presas, pues el río dejó de ser la madre ya, de la pesca. Ya no suben a Huevar, ya en esa ya es que no hay esa cantidad de pesca que había entonces, que subía desde el mar. Subía de las anguiletas, como dice Abel, pues que se vendían mucho en Hinojosa. Yo conocía varios. El abuelo de la fábrica de quesos, su padre tenía un bar y se vendía muchas anguiletas y allí se comían, allí le gustaba mucho. Pero es que había un sitio, tenía un cañal que ellos hacían unas cestas de mimbre de una forma que las colocaban en el Duero cuando subía la ralda de la anguileta, de las anguilas, que la anguileta es la hija de la anguila, como la angula. La angula son los alevines más pequeñitos de la anguila, ¿eh? La anguila sube y ahora ya no hay casi angulas. ¿Por qué? Porque ya no suben, no pueden subir. Ya no pueden subir como antes, que subían desde el mar y después regresaban al mar otra vez. Ahora no pueden regresar y ya no hay esa corriente de pesca que había entonces. La ha quitado pues la industria, que es así. Y las cogían a las anguiletas, que eran pequeñas, eran las que regresaban, una vez las cogían cuando regresaban hacia el mar y otra vez las cogían cuando subían para arriba. Pero cogían para arriba eran grandes. Luego cuando regresaban es cuando eran pequeñas. Y cogían muchísimas y las vendían y eran caras. Bueno, hubo una temporada que yo recuerdo todavía que no eran muy caras. Comprabas Sí, un kilo por muy poco dinero. No, cuando te salía una anguila tú la vendías y estaba bien pagada. Yo recuerdo en alguna ocasión ir a vender, pero a mí daba miedo, y cuando mi padre traía la anguila y ya sabía que tenía que llevársela en Yecra, que las vendían. Recuerdo que a mí me daba miedo y me la ponen y dice, tienes que llevar la anguila a no sé qué señora. Y yo por la calle iba con el plato, pues llevaban en un plato, una fuente. Yo miraba la anguila y digo, cómo se mueva. En eso que tú te vas, es que era muy escurridiza, era negra, luego la carne era blanca. Según voy a dar un paso, yo que me muevo un poco, el plato que se mueve y la anguila que se mueve, pero porque se movía, porque estaba muerta, pero mira, yo tiro el plato y anguila y me fui para casa. Ahí quedó la anguila y el plato en mitad de la calle. Lo que no hemos dicho de las tencas es que la tenca escabechada era un plato muy típico de las ferias de Vitigudino. ¿Aquí en Vitigudino? En todos los domicilios. Sí, y en los bares. Y en los bares, por supuesto. Que se comían muchísimos Pero en casi restaurantes. todos los domicilios era un plato típico. Las escabechaban, las dejaban ya preparadas y las podías comer en 3 o 4 días. Sí. Había aquí un bar, no sé si lo recordaréis, que estaba ahí en la esquina donde estaban antes Correos, Balta y Satur,
eran los dueños. Balta Y Satur, ¿sí? Baltasar, sí. Enfrente donde estaba antes Correos, estoy hablando, donde está el Mercado Donde Muebles Caballero. Ahí enfrente había ese bar. Bueno, pues ahí en agosto, anda que no vendían tencas escabechadas. Muchísimas. Iban después del juego pelota que hacían aquí en agosto, en la feria, y por la noche, a las 2 de la mañana, se iban a comer tencas a ese bar. Muchísimas. Bueno, mira, María Teresa, es que entonces aquí en Vitigudino existían, Pedro lo sabe bien, muchísimos valles comunales y en muchos existían charcas. La charca que era el ayuntamiento, todavía hay algunas, están muchas ya metidas en parcelas particulares, se quedan muy pocas libres. Y entonces, pues, el ayuntamiento las alquilaba a los pescadores. Por ejemplo, digo, al señor Ángel Cristo, las tenía muchos años, las tuvo alquiladas. Y Manolo, que yo le decía, pues su yerno iba a pescar con él. Y alquilaban y en agosto que pasaba la veda de las tencas, ya se podían pescar. Y las que pescaban contra mayo eran suyas, las habían echado ellos, los alevines, como bien dice, y las guardaban, ellos iban a guardarlas, a pesar que algunos se las robaran a otros, pero no mucho, porque ellos las guardaban bien. Y después en agosto las iban a pescar y las vendían. Por eso se vendían en los bares, pues ellos las vendían a los bares, no solo a los particulares, a los bares y a los demás. Y por eso en los bares escabechaban toda la tenca y salían muy ricas, eran unas tencas muy finas, era una pesca muy fina y muy rica, ¿eh? Ahora ya no es tanto que las hay, aún a ver las hay, pero ya no se pueden pescar con red. Ya. Tiene que ser piscifactoría, pagar como una piscifactoría, entonces no tiene cuenta, salen carísimas. Una cosa, cuando se echaban las tencas, tú, Benito, cuando echaste las tencas a la charca de otra persona, ¿tú tuviese que pagarle a esa persona por echarlas? No, hombre, estamos hablando de un amigo, quiere decir que si yo le llevaba, era cliente, era amigo y tenía suma y total confianza, yo pensé en él, pero no, lo mío era una explotación, era un capricho de decir, oye, si yo compro esto, tráelas para acá, que te las metemos ahí en casa. Entonces, no, ni las tenía, ni cobró, ni nada, quiero decir que es una amistad. Como si me dice, oye, déjame el prado que voy a dejar la vaca ahí comiendo para que coma. Bueno, pues te lo dejas o no te lo dejas, pero que... Pero en tu caso, pero en los demás casos... Yo pienso que nunca ha habido... Yo nunca, en particular, yo no sé si alguien arrendaría la charca para el pez. Sí, las arrendaban. Las arrendaban, los profesionales arrendaban las charcas. Y en otro sitio le metían las tencas sin entrar al dueño. Después las iban a buscar ellos antes, claro, de la época. Qué bueno. Tenían que sobrevivir. La picaresca es que tenían que sobrevivir. No las cogían por vicio. Es porque había que sobrevivir. Y en aquellos tiempos era sobrevivir. ¿Qué tipo de pesca había? Estaban las tencas, los barbos, las bogas, la sarda, rodaballo. Llamaban el bordallo, que había otro que llamaban el bordallo. También. Había varios tipos de pesca en el río. Y la sarda era pequeñita. La sarda es así, no crece más. Claro. No crece más. El barbo sí. Y la boga le pasa lo mismo. Que llega hasta un tamaño y de ahí ya no pasa. Y el bordallo le pasa lo mismo, exactamente igual. Y luego después en el tiempo de las ranas, pues entonces se criaban muchísimas ranas. En las riberas, muchísimas. ¿Pero la rana cómo se cogía? Pues mira, para coger muchas, para poderlas vender, las ancas de rana, había que cogerlas con un candil que habláis lo del carburo. El candil de carburo a lo mejor ni linterna ni nada. Con una linterna potente. Pero es mejor el candil. Y una cántara. El candil las cogías mejor. Eso es una forma de meterla y que no salte por el agujero enseguida. Allí está haciendo... No entiendo. A ver, explicarme cómo se coge. En un saco. Bueno, a ver. Que hay muchas maneras de... Mira. A ver, explicar alguna o varias. Iba uno con el saco y otro iba, o sea, que cogían y saltaban de noche. Saco así a la cintura de noche y se metían en el agua. Iban dando despacito en el agua. Y con el candil, cuando las ranas estaban cantando y estaban entre las ovas y cantando, pues ibas con el candil y enfocaba los ojos hacia donde estaba la rana y no se movía ni una. De ahí cogiendo ranas el saco, cogiendo ranas el saco. Así a mano, con la mano. Y las traían vivas. ¿Cuántas veces, hombre? Yo me acuerdo, yo fui una vez ya por hobby, no por venderla, yo fui por hobby. Fuimos a la ribera de Sanchón y iba con nosotros uno que estaba en teléfonos y un saco a media casi. Aquel decía que él no entraba, que le daba miedo en el agua, que él no.
entonces no entraba él. Normal. Y cuando teníamos medio saco de ranas se cayó para el charco con el saco y nos quedamos sin ranas y hubo que sacarle a él. Así fue la fiesta. Las ranas se cogen con un saco, con una cántara. ¿Cómo es la Sí, cántara? bueno, la cántara llevábamos porque como la boca Ya. es más pequeña, pues no aciertan a abrir que no la saltaran. boca. Entonces, era... Para meter las ranas en la cántara. Claro, sí. Vale. Porque es que en el saco terminan empujándose unas a otras y terminan malográndose. Y lo bonito es que vengan vivas para casa. Entonces era la forma de llevar lo de saco o un fardel pequeño, depende de las que fueras a coger. El saco aguanta Pero ¿y mucho. por qué se cogen La las rana ranas de aguanta noche? mucho. ¿De noche por qué? Porque se deslumbran con la luz y se quedan sin saber por dónde vienen. No, O sea, que no tienes que, te ven a ti. tienes que llevar una linterna o un candil, decíais. Una linterna o una potente o un candil. Sí. Vamos, lo normal es que ahora Y mismo hay que para- meterse en el agua. Bueno, Hay que si no meterse quieres en el meterte agua, en el así agua, para por la cogerla, orilla, porque mira, por la hay orilla, sitios de vamos. estar que hay mucha agua y hay que meterse en el agua. Desde fuera coges pocas. Porque las ranas están dentro, fuera están pocas. Pero es peligroso Y las en la de fuera, charca, si ¿no? te sienten andar, saltan para el agua. O sea que no, Pero me hay que refiero, entrar en el Joaquín, agua. que las charcas son de fango y son peligrosas. No son peligrosas. ¿Y de noche? Porque no. Eso el que va lo sabe y sabe lo que hace, sabe por dónde. Bueno, lo del trapo rojo, ¿es cierto o no es cierto? Sí. ¿Cómo se hace? Mira, el trapo rojo es con la caña. Eso va a pescar a la caña. Y no es un trapo rojo, es mejor que trapo rojo Un es vellón de lana. lana. Que sea lana teñida, que sea lana Pero del vellón roja, de la tiene que oveja. ser roja. Se le pone sin anzuelo y sin nada. Se pone la lana en un sedal, se lanza al agua, por donde andan las ranas, y vas tirando despacito. Y en cuanto la mueves, la rana viene y se agarra. Así que se agarra y que tira afuera y le saca para afuera. Sale para Pero afuera. sin la rana. anzuelo y sin nada. No, Y a recogerla, sin nada. se traga y no la... No la traga casi, la muerde cuando la saca afuera, cae en el suelo, cae, se suelta sola. Pero tumba en tiene el que suelo. ser rojo. Yo lo decía siempre. Sí, rojo, para que ellas lo vean bien y lo Con vean un mover. trozo de lana, Entonces ellas me van valía, algo pensando que es un insecto o otra cosa para el estilo y lo pican. Y vas así como si Creo fuera que una eso está mariposa, prohibido brincan hacerlo y se ahora. coge. ¿Se puede hacer ahora eso? Me parece que no. Sí, eso puedes hacerlo. Bueno, que sí. Bueno, ¿Cuándo? no, Sí. está prohibido por ley, pero si se hace, se cazan, se pescan, ¿no? Bueno, es que la rana está prohibido pescarla. Ah, ¿por qué? Claro, no Y sé cada si vez se hay quedan menos. pocas. Pues hay muchas, ¿no? Cada vez hay menos. No, cabeza y menos, no hay muchas, no. Mirar las Oyer vas en una... Antes, ahora, en este tiempo ya, en todos los sitios donde había agua, eso, de ahí que llamamos nosotros aquí la vuelta a los prados, ese para que hay, a ver, se acordará, vas hacia el Socorro en las tardes y cantaban las ranas, no oyes ni una ya. Ya no las oyes, porque no las hay, Bueno, claro. la gente iba a pescar ranas también, ¿no? A Sí, pescar. sí. Y con esas ranas, claro, para comer, pero ¿cómo? Porque se comen solo las ancas. Hombre, solamente, claro. Zancas. Y como se cortan, Es cortar, dejar la parte de atrás, se desuellan, desuellan Sí, y a se preparar. se frían. Y a prepararlas. Preparas en salsa, le preparas rebozadas, las preparas de mil maneras. Sí, cuando vas a un Es bar... cuestión de mentalidad, porque muchas veces hablamos, uy, comer ranas, al que no las ha comido le da cosa, ¿no? Pero luego, sin embargo, vemos en otros países donde se pueden comer los saltamontes, se puede comer no sé qué, se puede comer Todo. cualquier cosa. Es todo mental, es decir, la rana tal cual, a lo mejor te impone viéndola brincar y no se te ocurre de que se puede, pero una vez que está peladita y preparada en el plato, eso es exquisitísimo, vamos, por lo menos. Abel, Claro. ¿tú las has probado? Le tengo asco. Eso me parece a mí. Claro. Yo creo que tampoco podría, no En mi sé. casa todos la comían, a mi familia le gustaba, porque estaba mi padre que le gustaba, pero con delirio. Pero yo le tenía asco. Yo me parecía que eran sapos. Claro. Bueno, pues yo no le veo la cara mientras estoy comiendo, es decir, la ves en la tajadita tal cual. Yo le tenía asco. Y me pasa igual que con las anguiletas que hablábamos Uy, antes. sí, verdad. En las anguiletas, ver una cosa así, como una culebrina. Sí. Da sensación de Yo que... recuerdo de coger la rana cuando en mi casa venían a traerlas, de coger una pila, una vez que estaba cortada, le cortaba la cabeza y desollada, con una pila de linterna le ponías en la parte de atrás del espinazo y se movían las patas que no veas cómo se movían. de bien. ¿Cómo? Sí, mira, Joaquín está diciendo que sí con la cabeza, Sí. y eso es que lo ha oído más veces. Cuando está ya la rana cortada, ya pelada y todo para cocinar, pues íbamos mi hermana y yo con una pila de linterna de aquí de la tienda y le poníamos los dos electrodos de las pilas planas, le poníamos atrás en el espinacito Sí. donde queda y se movían las patas pum, para arriba y abajo como si tuviera Movía vida. las patas, sí. ¡Estaros quietos! Y, claro, pues nos hacía gracia, íbamos Claro que se moviese, ¿no? y las movíamos todas en la bobada de meter corriente a las ranas para que se movieran las patas. Era muy divertido. ¿Se vendían las ranas?
Sí, Sí. claro, por supuesto. O sea, que la sí, gente sí. iba a pescar ranas y luego las vendía. Sí, claro, vendía las ancas, ya las vendían. Bueno, ya cortadas. Peladas, efectivamente, y las vendían. Es una... Desollada la pata. Desolladas, claro. Sí, Cuando sí, desollado, pelado, le quita la piel y la has pelado. ¿no? ¿Ves? Desollada. Y eso queda como un muslito chiquito, ¿no? Pues yo los he visto en algunos Sí, bares de pinchos. como y dos tal. muslitos de pollo, muy ricos. Ajá. Además, nada más incluso alguno venía hasta con las uñas cortadas, pues te daba. Pero vamos, que sí ha sido un plato normal por aquí. Ancas de rana. Ahora, en estos momentos, está prohibido pescar ranas. Sí, pero se comen en los bares. Pero es que ahora vienen de piscifactoría. Entonces esas no están prohibidas. Esas se pueden, Están pueden prohibidas vender, las cogerlas, pero no venden está prohibido congeladas. comerlas. Claro, Pesca de eso ranas sí. congeladas. Entonces, claro, y están buenas. Yo las he comido varias veces porque me gustaban mucho antes, pero ahora me siguen gustando. Las he comido varias veces. Bueno, pues Pero ya que, hemos- De pero, pincho. pero que ya no hay nadie que vaya a pescar ranas, porque está prohibido, porque no hay ni una licencia ni nada, ¿no? No, Yo para creo que no. pescar Que las sepamos ranas no. nada. La rana no. Además, no sé si todavía se puede pescar con la caña, la rana, como se pesca toda clase de bicho. Oye, sería- Pero hay una cantidad que solo se puede coger, no te puedo decir cuál es. Una cantidad muy pequeña de ellas que se puede coger, no se puede coger, claro, si cada pescado no puede coger más. O sea que no. Es que yo he visto que niños van a pescar a las charcas, serán las tengas, niños pequeños, sacan la licencia y tal, pero yo no he visto nunca que se haya pescado ranas. No. Bueno, pues por aquí Van a mucho. jugar, pero no creo que encuentren. Sí, pescan, No creo que pescan, las cojan. pescan, tencas. Tencas y pescan. Tencas sí, hay una charca esa que hay en, Sí, en la Fuente del en Obispo. la Fuente del Obispo, no en la Fuente del Obispo, en esta que hay aquí en la carretera de Valdelalleguas. Valdelalleguas. Ahí yo me acuerdo de mi nieto cuando eran pequeños que se iban ahí y no llevaban nunca para casa porque a lo mejor pescaban 2 tranquillas así Chiquitas. y les tenían que volver a tirar. Pero ahí iban mucho Yo los veo. a pescar. Que pasan con las bicicletas y las cañas por mi puerta. ¿Dónde van a pescar? Digo, ¿pero dónde van a pescar? No sé si traen o no traen. Sí, mira, en la dehesa ya hay una charca muy grande, Sí. que esa tiene de todo. Ahí hay de todo. Lo que tiene es que ahora ya le han echado carpa, la carpa esa grande, que esa es muy voraz, es muy mala para la hueva de los demás peces pequeños, que es lo que más come, no come a lo que como a los peces, come la hueva. Entonces no deja de huevar, pues no se cría lo demás, ¿no? Pero ahí hay tencas, ahí hay de todo, hay carpas, y ahí van muchos con la caña a pescar, muchos. Sí, en esa charca he visto yo varias personas. Sí. Sí. Y Luego hay se una va a charca- Yecla y a la derecha, al pero final, de a- arriba hay una charca que ve ahí que al año antes de pescaban pero cientos de kilos de tencas. En Peralejos. Pero lejos de arriba, sí. Y ahora debe de haber igual, pero vamos, ya como han desaparecido, son cosas que desaparecen, pues. Pero hay muchas se han pescado. ¿Y cangrejos? ¿La época de los cangrejos? También. Eso se sigue cogiendo igual. Eso digo Lo yo. que pasa es que ahora como está camuflado el tema de permutado, mejor dicho, el cangrejo autóctono con el americano. El americano, sí, Pues que resulta que comemos lo que nos han metido los ríos otra vez. Pero antes también se cogían cangrejos. Siempre, Sí, siempre. sí, Yo aquí sí, tengo- María Teresa también. Mi hermano estaba casado con una chica de Palencia. Y por delante del pueblo suyo, por delante de la casa suya, pasaba un regatito. Y muchas veces mi hermano, cuando se casó, pues estaba allí y dice, va a coger unos cangrejos para desayunar. Se iba allí, cogía una docena de cangrejos, se los preparaban y los desayunaba para el... O sea, fresquitos, Pero- fresquitos. Fresquitos. Pero es que se pasaban cientos y cientos y cientos de docenas. Ahí. Claro, fíjate. Cuando venían Bueno, de vacaciones alguna vez, que eso, pues algunas veces trajo por aquí cangrejos. ¿es cierto que los cangrejos se meten en una huerta, la destrozan? Sí, es cierto. El autor, El que teníamos el americano, aquí. sí. El de aquí yo creo que no. El americano sí que es más El grande. americano, sí. Es el que han metido ahora, que es que se ha cargado a todos los demás. Y es el rey por excelencia Comen ahora de los hasta hierba, ríos. por lo visto, según dicen. Comen hasta la hierba. Sí, salen fuera. Hay muchos ríos, se ve como la zorra ha comido cangrejos y los tiene allí, se ve restos, ¿no? Suelen comerlos. De los cangrejos también se vivía aquí en Metigudino, Sí. ¿o no? Bueno, yo creo que es como todo, ¿no? Sí, Igual era que, como todo, como todo las lo sardas todo. y las tencas. Sí, no se trataba Yo me de una acuerdo de en profesión casa ir a- específica, pero era una cosa más que venía a cuento con la temporada. Echaban cangrejos para darle gusto al sabor, al arroz. Al arroz. Sí. Iban, a lo mejor iban por la hermana de Paco, aquel que vivía en el Camino de Socorro. Iba a casa, ¿no quieres cangrejos? Sí, pues dame una docena para darle sabor al cangrejo. Y eran chiquininos, al arroz, y eran chiquininos,
muy Sí. chiquitos, pero que le daban un gusto exquisito. Pero se vendían. Sí, se vendían, sí. Sí, pero muy poco, mira, porque Ahora no eran le rentables. echan arroz, un cangrejo al arroz y no se ve para nada. No, porque es el americano ya nada. En una ocasión vinieron unos amigos de Salamanca. Yo no conocía lo del cangrejo, nunca había ido a pescar. Y fuimos por Valderrodrigo, no sé dónde sería. Cogimos todos los que quisieron, cogieron. ¿Sacos? Ay, eso se lo dijeron a otros amigos. Vinieron al pocos días, hicimos el ridículo porque no cazaron ni uno. ¿Los habéis cogido antes? Claro. Ni uno. Es que se cogen, hay gente que coge por sacos. Yo recuerdo cuando sale la edad del cangrejo, que no sé, es pues ya por casi el verano, ¿no? Sí, por el mes de agosto. Julio y agosto es cuando lo cazamos. Sale y la gente se va a dormir a la vera del río para coger los cangrejos. Ahí en el río Del cubo. Del cubo. Ahí. Ahí viene Cubo, gente mi a cangrejero. venía, no sé ahora ya. Sí. Pero venía mucha gente ahí. Sí, yo recuerdo cuando se abre También la... van desapareciendo. Sí, No, sí, pero aquí hay terminamos gente, con todo. Pedro, todavía hay gente que ese día, por la noche, se va a dormir al río para coger luego los cangrejos, no sé si es para amanecer o cuando sea. Ahora, en esas provincias, dijiste tú de Palencia, me parece, hay un pueblo que es muy típico de los cangrejos. Ahí no sé cómo es. Este era, ¿cómo se llama? No lo sé. Estaba al lado de Saldaña. Hacen una también desfile de carrozas de cangrejos gigantes. Ah, mira. También sí. O sea, que es la fiesta del Pero cangrejo. no recuerdo el nombre del pueblo, ¿eh? Pisuerga, algo del Pisuerga. No sé, Herrera de Pisuerga puede ser. Sí, ser. existe el Puede pueblo. ser. Era de Poza de la Vega, que ahí salían cangrejos a miles de... Herrera de Pisuerga, me Era parece. un pueblo En- que estaba todo lleno de Y ríos. por ahí hay muchísimos, muchos. En Yecla sí que hay cangrejo, hay bastantes. En el río, en el puente Siete Ojos y en estos ríos hay muchos cangrejos, porque hay mucha piedra. En fin. Bueno, pues mira, pero ahora los cangrejos, ya eso lo dejamos, el cangrejo ya se pesca menos, aunque hay muchísimos, ahora hay muchos, estos años muchísimos. En la época de ellos hay muchísimos, pero se pesca menos porque hay una ley que hay que llevarlos muertos. Entonces a este cangrejo americano, si le matas, pues es como no vale para nada después. Hay que quitarle la caparazón a la cabeza, y matarles y traer solo las colas. Y la cola se queda en nada. O sea, que se queda en nada después cuando se mata, sí. Si se cuece antes todo entero, pues sí, sacas unas buenas colas, pero después ya no. Y entonces, como hay que matarles allí a la orilla del río, pues la gente no. Pues sí. Ya no. Y además que en el camino hay que llevar unas buenas neveras para poderlo traer porque eso se estropean. Lo que yo he Claro, dicho, que nada. no solo hay menos necesidades, sino que encima las pocas necesidades nos las están truncando. Es decir, Efectivamente. lo que yo decía al principio, no marujas, no manzanilla, no a todo. Es decir, vamos a mantener la naturaleza en vivo que nos la estamos comiendo. Entonces eso es lo que pretende, ¿no? Que sigamos consumiendo en los súper y dejemos el campo a su bola. Es una lástima. Porque esas aficiones pequeñas de tener, pues mira, vamos a marujas, no, que como esté la Guardia Civil, no sé qué. Es decir, la ley te va truncando esas pequeñas aficiones y esas pequeñas caprichos, por decirlo de alguna manera, porque más que nada cuando vas a Manzanilla no vas a vender, simplemente es por tener en casa para... Bueno, y vamos quitando de aquí, quitando de allí y nos vamos quedando pues con lo que nos dejan, Lo que yo decía al principio de andar por el monte, ya tienes sitio determinado, pues para andar por el monte no puedes salirte ni pisar la dehesa como antes, ni hacer motocross, ni hacer cosas por el estilo, porque hasta... Antes, Benito. Pedro se nos va, un adiós y Pedro hasta, tiene hasta el quehaceres. próximo jueves. Pedro tiene que hacer sus quehaceres. Muy bien. Hasta el próximo jueves. Venga, hasta el próximo jueves, Pedro. Para el próximo jueves, Pedro está preparando lo de los Como dice el plateros. refrán, el que tenga hacienda que la tienda y si no que la venda. Te iba a decir, Benito, que mira, antes se vendía, no hace tantos años, pocos años hace. Bueno, yo hablo pocos años, hablo de 20 años o 25. Pues la manzanilla se vendía muchísimo. Por aquí se recogía muchísima manzanilla. Sí. Incluso tenían unos artilugios hechos para recogerla. Yo y la hice- compraban. yo hice alguno, Había yo que hice tenían, alguno. compraban la manzanilla, la sacaban en los pueblos a los frontones de pelotas. Nosotros la sacaban para que se secara y cuando estaba bien Sí, señor. seca, venían a laboratorios que se la compraban y se la llevaban. Ya no. Compraban hasta las moras. Sí, Las hace moras, los poco, zarzales, hasta hace las muy moras venían a poquito. comprar. Ahora ya tampoco, ¿no? Porque claro, tienen otros medios que la producen de otra forma. Tienen ya granjas preparadas para ellas, tienen ya, en fin, sus sitios donde las cogen Tú los te tienes que laboratorios. acordar, como me acuerdo yo, de cuando se iban a cederas, a cardillos,
Había una serie de cosas en el campo que se aprovechaban todas. Nos hemos salido un poco de la pesca porque Sí. ya hemos hablado bastante de ella, pero estamos hablando de los recursos naturales que nos daba la zona, ¿no? Entonces, entre ellas yo me acuerdo de ir a Cardillos. Bueno, pues se pelaban las acederas, que tanto han gustado, la ensalada, para chuparlas. Y no sé si alguna cosa más se te ocurre a ti de estas cosas que... Los Sí, hombre. carnizuelos. Los Achicorias. carnizuelos, sí señor, los carnizuelos. Achicorias yo Achicorias, sé que se comían. que había una que llamábamos las botijas que nacían de la chicoria, de ese hierbo que llamábamos achicorias, que mucho para cebar. Para la ceba. Los No, espárragos, Los Es decir, yo los espárragos, los espárragos triveros, es que... y luego había otros espárragos que salían de... Sí, en una especie de... Hilitos que salían... De enredadera, Sí, eso también, ¿no? No sé cómo se llama ahora mismo, pero vamos, sí, es una especie de Y espárrago. los tallos de espárrago de estos normales que salían en las paredes para hacer tortillas, pues se cogían muchísimo. Se cogían los tallos cuando estaban tiernitos y con esos se hacía tortilla de huevo y era muy rica. Es que cuando después de la guerra, como escaseaban muchas cosas y había necesidades, se comía uno hasta hierba. Claro. Lo que fuera, Era lo que casi era llenar el estómago. lo que fuera, así es. Los tallos recientes de las zarceras, de las moras, yo me acuerdo de pelarlos. No coméis eso, pero si es que había... Y luego eran costumbres, porque yo me acuerdo de otra cosa que era, eso no los comían en las casas, pero eran los muchachos todos los comíamos, los pámpanos. Sí, Los pampanitos, sí señor. de las acacias, la flor de la acacia. En la Plaza Vía, en la Plaza Vía. Comíamos. ¿Qué eran los pámpanos? La flor de la acacia. La flor de la acacia, que salían en racimos, Sí. era medio blanco, medio amarillos o algo así. ¿Y eso se comía? Lo comíamos, No es que se comiera. lo comíamos, igual que de pequeños que hablamos el otro día, que fumábamos las raíces de los árboles. Sí. Y las hojas de zarceras secas y esas cosas, sí. Era igual. Que en las casas eso pues no era un plato de comer, no. Era que lo comíamos, veíamos un pámpano de esos en eso, tirábamos y aquello lo comíamos en la plaza o en el Sí. parque o Ajá. donde estuviera. Antes, después de la guerra, la verdad que se pasaron necesidades. A mí me gustaría que me hablases un día precisamente de cómo fue lo difícil que fue el volver a una vida normal, entre comillas, porque no habría nada, no había ni pan, no habría Bueno, ni... en principio hablamos el otro día de racionar el tabaco y ya habló Belito algo del tema de... Pero es que igualmente hacían para las comidas, para el pan, para el aceite. Entonces te daban una cartilla con arreglo a la familia que tuvieras y tú tenías que ir aquí al almacén Tomás González, que era el almacén más grande que había aquí en aquella época, Tomás González. y llevabas la cartilla y si no te daban no sé qué. Es decir, que tú podías llegar y yo quiero, y no, entonces te daban para que todo el mundo tuviera de comer y de alguna manera no tuvieras ni para el vecino ni para nadie más, nada más que Para ti. lo justo. Para tu familia. Para De tu eso familia. tenemos que hablar, pero un programa entero, o varios programas, porque... Hablé un día de las necesidades que había y que lo poco que valía, incluso he dicho algo hoy, el dinero, y cuando se iba a trabajar a los sitios venías para casa más que con dinero, con especies, que es lo que necesitaba tu familia. Sí, un trueque. O venías con patatas o venías con cosas porque en definitiva de poco te servía que tuvieras dinero, porque no solo encima ibas a tener racionado lo que querías comprar, sino que encima había poco. Y entonces en los pueblos, como había una autonomía y una subsistencia propia por los huertos y por la forma de vivir que tenían, pues cuando se iba a reparar o se iba a trabajar fuera, pues había más posibilidades de tener los frijoles verdes, las patatas, todas esas cosas que había que aquí en el pueblo pues no había, y sobre todo en las casas particulares menos. Entonces, sí, la dificultad. Hablamos el otro día, o si no he hablado, he colgado el otro día la fotografía del coche que funcionaba con carbón, Sí, ¿verdad? donde al no haber Lo vi, gasolina lo vi. había que buscarse la vida para poder viajar. Entonces mi padre tenía el coche de gasógeno, donde con 2 sacos de carbón en las aletas, pues podía ir a los sitios, mientras que los demás, pues a lo mejor no podían salir por falta de combustible. Y eran estratagemas, como decimos, de vivir de la pesca o de este medio o del otro. Era una zona de subsistencia y cada uno se la buscaba con arreglo a las posibilidades o a las técnicas que dispusiera. Cada uno. Y eso era todo. Fue una época de vender muchas bicicletas, donde la gente había que ir a los sitios, y hoy podía contar cosas que pasaron con las bicicletas, y sí, llega el momento donde bueno, pues son cosas como las que cuenta Isabel, de cosas que ocurren, que ahora te ríes, pero dices, joder, pues es que es lo que había en aquella época.
Claro, y pagaban impuestos las bicicletas, tenían que llevar ahí una chapita. La chapa, la famosa chapa. Un impuesto municipal, aclarar, impuesto municipal. Como los carros de las caballerías y de los bueyes, tenían que pagar un impuesto también hay que poner una chapa. Y pagaban su impuesto, el impuesto Entonces municipal. Se pagaba todo, porque yo me acuerdo de que nosotros teníamos una bicicleta y cuando fui a buscar la chapa al ayuntamiento me dieron una chapa de perro. Y le digo, oye, que yo no tengo perros. Digo, bueno, pues es lo mismo, como vale igual. Le digo, no, porque es que si yo tengo perro y me das, y tú mañana me dices que mi perro te ha mordido, pues a lo mejor te creen, pero si me dicen que la bicicleta te ha mordido, entonces claro, no. Uno del ayuntamiento de aquí. Sí. Qué bueno. Y me decía, no sé quién estaba de alcalde allí, tienes razón, ¿por qué la habéis dado? Pues que se nos olvidaría. Que te dieron una de perro. Sí, una de perro. Conforme iban creciendo, todos los municipios iban consiguiendo a través de impuestos que, pues claro, tener dinero. Tener el mantenimiento del momento, ¿no? Incluso recuerdo que cuando ya de arriba se inventó el famoso ITE, el Impuesto de Tráfico de Empresas, que no existía, luego antes de venir el IVA, pues efectivamente todo fue con arreglo a la evolución. Tú ibas creciendo, tenías que pagar ya ese impuesto por ese trabajo, esa facturación que hacías. Y poquito a poco ha ido subiendo hasta donde estamos, pero que te quiero decir que al principio no se pagaba, no había autónomos, no había forma de sacar liquidez. Y bueno, cuando se sacaron el ITE, yo recuerdo el número que se montó en mi casa, imagino que en muchas casas, en muchos industriales pasaría lo mismo, ¿no? Cuando dice, oye, que de lo que estás rindiendo, pese al trabajo que te está costando, me tienes que dar esta parte, ¿no? En el tráfico de empresas. Claro. Aquella era una explosión, pero una explosión muy gorda y muy fuerte. Muy gorda y muy fuerte. A mí me llama lo de las bicicletas porque ¿quién controlaba que tenían la chapita? Los ayuntamientos. Claro. Sí, pero ¿quién? Te paraba la Guardia Civil, la Guardia Civil. La Guardia Civil, claro. Oye, a ver la chapa. Y tenía una chapa abrazada en la parte Sí, a la delante parte del manillar, yo me acuerdo que era como un rombo. Sí. Y consigue que no te la quitaran y no la perdieras. La tenías liada. Era una forma de tener la bicicleta en regla. Bueno. O sea, que la Guardia Civil controlaba las bicicletas. ¿Me permitís que le ponga a la guinda que cuente un pequeño chiste? Lo que pasa, lo que decía Belizo cuando hablaba del racionamiento. Racionamiento, que estaba todo racionado, estaba todo. Pues entonces daban una cartilla por cada uno. Una cartilla era como un cuaderno, un blog, con varias hojas, con varios que tenía cupones, que se podían acordar cupones. Y con aquello ibas a comprar lo que necesitabas, ¿no? Pero lo ibas a comprar cuando te tocaba, lo que te daban. Porque si decían que había 1 kilo de garbanzos para cada 5, pues 1 kilo de garbanzos te daban solo para 5. Y un día un señor, pues iba a buscar el racionamiento, iba a buscarlo a las tiendas que estaban autorizadas para que despacharan el racionamiento, y salía de la tienda y salía con un saco grande al hombro y se encontró con uno de los jefes de que estaban entonces en el gobierno y le dice, ¿dónde vas tú? Pues mire, para casa. ¿De dónde vienes? De buscar el racionamiento. Ah, hombre, vienes de buscar el racionamiento. Llévate con ese saco que llevas, ya os va. ¿Cuántos sois? Muchos. Dice, no somos muchos. Pero bueno, pues con ese saco lleva ya está hablando bastante. Te dan bastante para todo. Dice, no, si en el saco no llevo el racionamiento. ¿Cómo que no? No, el racionamiento lo llevo en un bolsillo. En el saco llevo las cartillas. Ah, o sea que te dan muchas cartillas y luego poco de alimentos, ¿no? Increíble. En fin. Bueno, nos pasamos a hablar porque hemos hablado de lo que se pescaba aquí, que hemos hablado de ranas, hemos hablado de cangrejos, hemos hablado de las tencas. Sí, lo bonito hubiera sido un auténtico profesional que hubiera estado, porque eso es durísimo, y hubiera contado cosas muy interesantes, ¿no? Porque de alguna forma lo hemos conocido de forma directa o indirecta y es una pena, pero oye, sigue abierto la posibilidad de que cualquier rato, si lo encuentras y quiere venir, pues acercarse. Mira si era duro que se iban, como decía, el lunes a pescar al río y se iban los 4 juntos, cada uno con su borriquillo, llevaban todos los trastes, llevaban los pocos garbanzos o patatas con el trozo de tocino para cocerlo para allí y no volvían hasta el sábado, se pasaba una semana entera durmiendo en este tiempo en el campo, cerca del río y a las orillas del río. Por eso verías que muchos pedían de reumas, andaban mal, como el señor Ángel, que no podía casi andar, por lo lógico. Es que meterse en el invierno en el río. A la orilla del río. Si alguien está escuchando y tiene conocimientos o quiere invitar a alguien que relacionado con el tema de la pesca y quiere venir o quiere llamar a Maritere,
o quiere que Maritere la llame a él o lo llame a él, pues que se ponga en contacto con la radio y que puede contar sus anécdotas, sus vivencias y colaborar un poco en este tema, que sería interesante, que pudiera enriquecer de alguna manera vivida o contada de lo que era este oficio. No hemos hablado de una cosa, cómo se pescaba. Había una planta en el campo, se llamaba embudo. Me parece que lo conoceréis. No. Sí. Una planta que se llamaba embudo, era como una raíz. Sí. Y con eso Sí. estaba Hacían prohibido. los embudos, con eso se envenenaba el agua, mira. Y claro, eso atontaba a los peces, los dejaba como si los drogaras. Y se subían arriba, se quedaban, no nadaban, se quedaban arriba y los cogían. Y ellos llamaban echar embudos, verás. Había una planta que el nombre era beleño, que le llamaban ellos. Daba una flor que hacía como un embudo, hacía la flor, una flor blanca, y con eso le cogían, le machaban, le metían en una bolsita y con una piedra lo tiraban al río. Entonces, a cierto tiempo, todos los peces que estuvieran estaban, como decían, panza arriba en el agua. Pero eso era tan malo y era tan peligroso que después el ganado a la vaca que fuera y bebía de ese agua se moría. Yo sé que eso en algunos sitios Prohibidísimo. lo utilizaban. Como había otra cosa, pescábamos otra cosa también con los cartuchos de dinamita. Dinamita también. Cogían un cartucho de dinamita con una mecha cortita, le prendían, lo lanzaban al agua y cuando explotaban el agua, pues a los peces Subían mataban. arriba. Bueno, no hace mucho, en algún pueblo por aquí, haciendo esas prácticas, un chico se llevó los dedos de una mano. Eso Pero estaba te estoy hablando de hace pero se hacía. 10 años, no más. Y los mismos pescadores, los mismos profesionales no querían que se hiciera eso, pero eso lo decía algún bárbaro, que siempre había quien cometía barbaridades para hacerlo, ¿no? Para hacerse con la pesca, para hacerse pues Es eso. una forma muy mala de pescar. Igual que yo he visto trampas para coger conejos vivos, con un palo, una piedra y un trocito de escoba metida debajo con mucha delicadeza para cuando pasara el conejo le cayera la lancha encima. Y me acuerdo que yo fui cazador en mis tiempos y recuerdo que vimos una trampa de estas. Y era una lancha gorda, donde tienes un palo apoyándola y otro chiquitito para que cuando pasa se le caiga. La contestación que tuve fue faraónica, ¿no? Y me vas porque digo, no jodas, que aquí entran los conejos chicos, los machacas, y me dice, ¿me vas a tú a decir que están mejor las patatas gordas que los conejos chicos? Eso le llamaban la lancha. Sí, mire, pescaban hasta el jabalí con eso. Dios mío. Según fuera la especie que querías cazar, fuera de grande, pues ahí se ponía la lancha, con el palito muy bien que estaba afilado a la proteína, y le ponían algo de comer en el medio. Para cazar la zorra también, cazamos la zorra con la lancha, le ponían la carne al pie del palo, y entonces él ya entraba a buscarla, a coger la carne, cuando tiraba se caía el palo y la lancha le caía encima. Que sí, y así, más de última hora. Así la mataban. Claro, el caso es, Benito, el caso es llevar algo de carne para casa. Si tenías familia, y además que las familias eran numerosas antes. Vaya. Ahora tendremos 1 o 2, pero antes eran 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 y sigo. Vaya, que había alguno que más. Para Entonces, los conejos. Sentarse todos a la mesa, Joaquín, 12 hijos o 9 hijos, más el padre y la madre, y sentarse a comer, a ver qué odisea. ¿No? Pues mira, tenía que ser. Y siendo menos también se pasaban buenas necesidades, no creas que no. No, pero me refiero que antes las familias tenían bastante. Claro, las familias que entonces solían ser grandes, solían ser de bastantes hijos, pues era fastidiado. Pero donde eran también 4 o 5, que eran 3 y el matrimonio 5, o eran 4 y el matrimonio 6, también se pasaba. También había que compartir, y yo sé compartir, fíjate, los requesones que se vendían entonces, compartirlo para 5. El requesón. Bueno, eso para cenar, ¿sabes? Yo he escuchado en la sardina se compartían entre 3, el que tocaba la cabeza, pero bueno, y te cuento, ¿no? Le voy a explicar a Benito otra cosa, cómo se cazaban los conejos, más fácil y muy bien, metiendo poco ruido. Se iba a los vivales, donde tenían la casita hecha al conejo, primero uno, ojeando por donde había conejos, no, a la hora que habían salido, sobre todo en la mañana temprano, o en la tarde, a la puesta del sol. Y le cortaban una escoba, le metían en el vival una escoba bien apretada para adentro hasta donde entraba el brazo, y después venía el otro con el perro detrás,
Soltaba el perro corría, pero sí, se metía en el bival, pero no podían pasar de la cueva para allá. Y volvía al otro metiendo los brazos, sacando el conejo y Qué pasando. pena. Eso no se puede hacer. Así está los prohibido. cazaban también. Muy prohibido, pero se hacían. Eso, Y sin ruido ninguno. Yo recuerdo que lo de la espera está prohibido. Cuando hay nieve está prohibido cazar también. Sí. Y otros que Toda la utilizaban vida. que era el hurón, no era un hurón, Sí. que ya en casa metían allí aquello también. En fin, que eso lo dejaremos para otra ocasión porque nos hemos centrado sobre todo mucho en la pesca, ¿no? Nos quedaban las hilanderas, pero lo dejaremos yo creo que para otro día, Vale. Pues sí. porque tenemos senderos y pescadores, hemos hablado. Abel, hoy te has explayado muy poquito, ¿eh? No, estos dos maestros No lo hemos son los dejado. que saben de todas esas cosas. Yo, de chico, cacé poco. Sí. Y gracias a Dios, pues, necesidades no tuvimos en casa nunca. O sea que, ¿Quién eran los que mejor vivían en aquella época? ¿Los que tenían tiendas de comercio? bueno, había gente... Lo que pasa es que entonces se casaba uno y tenía a lo mejor a los 5 años, tenía 4 o 5 muchachos. Y entonces los sueldos no eran como ahora que se ganan. Entonces había que, de muy pequeño, Joaquín lo ha dicho y que eso no es una deshonra, que a lo mejor de pequeño tuvo que salir a trabajar porque no tenía para comer. Claro. ¿Eh? Y de eso había, pues en Vitigudino, pues muchas familias. Y entonces, pues nada, o salías así o no comías. Claro. Familias acomodadas había en Vitigudino. Hombre, siempre ha habido, Pues, siempre ha en habido. todos los sitios En siempre ha todas las habido. partes Bueno, ha pero en habido. Vitigudino más, porque yo creo que las que más que eran los que tenían comercios, tiendas, ¿no? El mero hecho de tener una industria Claro. ya era una garantía, ¿no? De una supervivencia más o menos grata, ¿no? Más o menos social, donde al tener la familia trabajando y tener posibilidades de sucesión, pues entonces ya ahí ya todo el mundo colaboraba sobre Claro. el tema, eso era importante. Entonces, no es que fueran acomodados, simplemente que vivían con otra forma, más holgada incluso que el que no tenía nada y dependía de un salario, de un sueldo. Entonces, los salarios y los sueldos y los trabajos eran precarios, total. Entonces, las empresas que podían ir aumentando el personal, pues es lo que ayudaba. Ya diré yo lo que ganaba en aquella época un obrero, lo que costaba entonces una reparación, lo que costaba entonces ciertas cosas que dices tú, no es posible. Pues todo fue posible. Entonces, Se tenía que montarse las sí, circunstancias. un día del traigo momento. una factura de una reparación de un coche completa y dirás, ¿cómo es posible que eso valiera? Pero claro, ¿qué costaba o qué valía a la hora de un operario, de un oficial? Claro. Entonces todo iba relacionado con los costos de cara al cliente, ¿no? Y es curiosísimo, pero eso ya tocaremos otro tema que es largo y laborioso. Además, sí es interesante que se sepa por lo menos cómo ha ido evolucionando todo, porque cuando estábamos con la peseta andábamos bien, mal o regular, pero andábamos. Ahora andamos con el euro y no valoramos, o sea, mejor dicho, valoramos el euro como la peseta o como el duro y nos creemos que estamos, 2 euros, 2 euros. No, que nos hemos y nos equivocado. hemos ido poco a Sí. poco y nos estamos dando cuenta que cuando lo que vale un café, pero claro, es lo que tiene comparar el euro con la peseta. Que no tiene nada. Te amarga la vida, así, Sí. pero ¿cómo? Si valen no tantas pesetas. Y los que hemos estado en ese ambiente, nos cuesta trabajo muchas veces traducirlo para decir, joder, prefiero no saberlo. No, sí, es cierto. Porque igualamos la peseta con el euro y no tiene nada que ver. Los que hemos vivido con la peseta y vemos lo que costaba tal, y cuando entonces valía la lata de aceite tanto, pero claro, si es que no llega a valer el euro. Y dices, pero ¿cómo es posible? Bueno, pues todo es posible. Ya comentaremos cuando llegue el momento ese tema y pasaremos un buen rato. Exacto. Ay, a mí me gustaría traer un día también, porque todavía vive, una de las personas que tuvo el estanco, ¿era Torcinías? Sí, Alonso. Sí. Alonso. Alonso. Su padre bueno, se llama Lorenzo, que fue el primero que tuvo el estanco, y después Alonso, que era su hijo. Bueno, pues ¿es su hija la que vive aquí No, todavía? ¿O quién no. es? No. Era la mujer de Alonso. ¿A mujer de Alonso? Sí. Vale. Esa Mari. prácticamente no. Mari, sí. Mari. Mari era la esposa de Alonso. Sí. A ver si puedo traerla yo un día, ¿vale? Para que nos hable de cómo vivían del estanco. Por cierto, se me olvidó esta mañana hablar de que hemos estado hablando de teléfonos y hemos dejado atrás el telégrafo, que tampoco... Ah, es verdad, el telégrafo, que Pero existió también aquí en Que Vitigudino. eso es otro tema donde estuvo por debajo del ayuntamiento y lo hemos pasado de alto. Bueno, pues que era una forma diferente también de poner un telegrama, que ahora pues Que era complicado, porque el telégrafo era por Morse, ¿no? era por Morse. ¿Y quién sabía Morse?
Entonces, Era- si alguien sabe algo más, que nos lo cuente. Pero ya lo comentaré otro Bueno, día. ya diéramos un poco más de tiempo al Le damos un poco telégrafo. más de tiempo al Que es tema. curioso, pero parece que el telégrafo fue como mucho antes del teléfono, ¿no? Sí, fue muchísimo antes, De hombre. antes. Claro, pero existió el telégrafo y el teléfono, las dos cosas. Todo. Eso si queréis, a Paco, el telegrafista, se le puede decir que venga un día. Por supuesto. si quiere. Sí. El otro día estuve hablando yo con él y me decía que un día habían estado hablando de los apodos de los pueblos. Sí. Y oye, pues eso es una cosa también interesante. Pues sí. Ahora cuando terminemos os comento un Dice tema. que ellos en una noche en casa que habían sacado hasta 100 y pico apodos de gente aquí de Vitudino. Sí. Anda, mira, pues es bueno. Yo ya tengo... Lo traemos. Ahora te comento porque No, estoy eso a lo mejor me estoy interesa. haciendo Sí, una bueno, lista. me va a interesar. Y cuando llegue el tema, porque entre los temas que había ahí había hablar de los apodos, y yo voy confeccionando con arreglo que me voy acordando de los apodos. Y tengo ya confeccionado, me parece que son 60 o 70 los que tengo apuntados. Ah, vale. De la misma manera que te traigo hoy una lista que también cuando llega el momento de cosas y palabras que ya no se usan, o que se usan de distinta manera, porque incluso hasta el lenguaje nos está cambiando con Es el verdad, tiempo. tienes razón. Y hay palabrejas que las teníamos olvidadas de la mano de Dios. ¿Y por qué? Pues porque no se usan, porque hay otras cosas diferentes y el lenguaje ha cambiado evidentemente. A mí me gustaba mucho. Yo todavía utilizo palabras antiguas, antiguas, que están en desuso. Y en casa, por ejemplo, mi hija dice, ¿qué dices, mamá? Dice, tranca la puerta. Dice, ¿qué dices? Que atranque la puerta. Es cerrar la puerta. O pecha la puerta. A pecha. Apecha la puerta. Apecha Eso las sí. contras, decía Es una una palabra leonesa. Sí. Y era- Apechar. A mí me gustan utilizarlas de vez en cuando. Y a lo mejor dicen, uy, qué mal habla. Digo, no hablo mal, hablo nuestro lenguaje. Lo que pasa es que está en desuso y es una lástima. Pues muy bien, pues eso lo tocaremos en su momento para Vale. que esto... Pues nada, hablaremos con quien decías, Con Abel. Paco del telégrafo. A ver si puede venir, que no sé si lo conozco, lo conoceré, Sí, me lo imagino. conoce, sí, porque se ha jubilado hace pocos años. Ah, vale. Luego fue el jefe de correos de aquí. Ah, Paco, sí lo conozco, cuando sí. el telégrafo dejó de existir, prácticamente, pues él seguía de jefe de correos. Sí, entonces sí sé quién es, sí. Bueno, pues le invitamos al próximo programa, ¿os parece? Por supuesto Y hablamos del telégrafo y de Tengo los apodos. pendiente de que el otro día intenté hablar con José, tenía mucha prisa para haber hablado sobre el tema Ah, sí. de los carreteros, que nadie mejor que él puede explicarnos cómo se decoraban, cómo se hacían, cómo se empezaban y se comenzaban y al remate final y lo que costaba un carro. Esto no solo está en desuso, sino que ya está olvidado de la pena. mano de Dios. Entonces era interesante. Claro, pues, y los metías en las charcas. sí, hasta ese extremo, ¿no? Y se han ido desguazando y se han ido perdiendo. Es una lástima, tienes toda la razón. En fin, bueno, pues nada, que ha sido un placer teneros aquí, Joaquín, Abel, Benito, Pedro, que se ha marchado porque tenía unos quehaceres que hacer, que realizar. Y nada, nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Jueves. Reto mediante. a todos los oyentes de Vitigudino que si pueden colaborar, como al principio pareció que la cosa iba a empezar a calentarse, de llamar, de dar sus ideas, de dar nombres, de opinar un poco, porque en definitiva la historia de Vitigudino la hemos hecho entre todos. Y de alguna manera nos gustaría que colaborarais. Parece ser que está mucha gente de escucha, pero no quiere pensar en participar. Ya no voy a decir de que vengan, sino que hablen con Maritere, le cuenten sus historias o le cuenten sus pensamientos sobre lo que estamos comentando. Para nosotros sería una motivación muy bonita para seguir tocando este tema o algo parecido. Pues nada más, muchas gracias a todos por escucharnos. Un saludo desde Radio Vitigudino y al señor Abel le digo que se despida. Pues nada, lo mismo que dices tú, que la gente de la cara, no la cara, porque muchos menos vienen a lo mejor, porque yo, ¿para qué voy ahí? Pues que vengan. Pero bueno, Y luego que no critiquen a lo mejor, porque has dicho esto. Pues eso no debería haber dicho. Bueno, pues mira, lo he dicho está. bueno, yo creo que aquí no se dicen cosas que no tengan que decirse, pienso yo, no hablamos en un lenguaje coloquial simplemente y hablamos de lo que ha existido en Vitigudino, ¿no? Exactamente. Y luego eso, con los apodos, como decimos, que a nadie le siente mal el que se miente a una persona por el apodo, porque es la forma de conocerlo. Porque si dices tú Enrique Puente y no dices que era el pavo, pues nadie sabe quién era Enrique Puente, por ejemplo. Qué bueno. O sea que, en fin. Joaquín. Bueno, pues yo buenos días a todos los escuchantes de Radio Vitigudino y les digo, como dice Abel, que nos llamen, que digan algo y que nos critiquen. Pues yo me alegro muchísimo, a mí me gusta que me critiquen, porque es señal que nos han escuchado. Así que eso es para mí ya
ya para mí vale bastante. Así que nada, buenos días a todos y hasta el próximo jueves. Feliz semana a todos y nos volvemos a escuchar el próximo jueves, Dios mediante. La charla de religión, la maestra, el boticario, el cura y doña Asunción, el café de media tarde y algo de conversación. Y hablarán del hijo de don Ramón, tan listo que parecía y se ha convertido en pastor. No sé si me engañaré, comenta doña Asunción, pero anoche vi a fulano que rondaba el callejón. Señor cura, no sé si recuerda usted la boda de doña Engracia, que fue una noche a la...